¿No os parece que si la cartulina es un cartón que es un poco más fino, debería llamarse cartonina? No. Sí, lo que tú quieras. Es que no le dais alegría. Si es más fino es normal que sea cartulina, porque es cartulina. Cartulina. Y sin embargo, si es gordo es cartón. Lo que tendría que llamarse, si es más fino que la cartulina, es folio. Pues, ¿sabéis que Catilina era tío? ¿De Aragón? Catilina, la de Roma. Catilina era un tío. Si es más fina es cartulinina. Si es Catulina... ¡Comienza Todopoderoso! Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos al nuevo Todopoderoso. Hoy está con nosotros Rodrigo Cortés. Juan Gómez Jurado. Y no vais a creer esto, Javier Cansado. ¡Y Arturo González Casco! ¡También! ¡Oh, qué locura! Oye, has estado un poquito exagerado, pero me he ido un poco, ¿no? Ese es el mío, bájame. ¿Crees que me he pasado? Estoy sobreactuando últimamente, creo, en estas entradas Estás ya. hiperbólico, Estoy un Arturo. poquito hiperbólico, ¿verdad? Yo, para mí sí. Oye, el otro día escuché, no os ya- lo vais a creer, ¿eh? El otro día escuché un tuit, ¿eh? Un tuit. ¿Escuchaste un tuit? Escuché un tuit, sí, porque Vale. Ahora se puede, pero Ah, tienes ya- que ser ya- de ya te Twitter dejan. Blue. eso es. Tienes que... Escuché tienes un que tener un tuit, check. no, pero le escuché un tuit porque me lo leyeron. Ajá. Y decía... ¿Y cuántos fonemas te dejan meter? Mira que siempre tardamos un poquito en arrancar el programa, pero hoy estoy viendo... ¿Sabes Estoy viendo barro, Juan, según así Y te deja hablar. decía el tuit, Yo decía... no sé lo que vas a decir, pero sé que vas a acabar presumiendo. Sí. Y decía el tuit, decía... ¿No os parece que Arturo grita mucho ¿Ah, sí? al principio del programa? Y todo el mundo enseguida dijeron, no. Enseguida, ¿no? es Juan el Eso que grita. Solidaridad, ¿no? Eso, fue inmediato. O sea, Muy bien. esa persona fue callada inmediatamente. Vale, pues voy a seguir gritando, Juan, si te parece. Yo lo voy a decir ahora, estoy malo, ¿vale? Ya lo digo. ¿Qué te pasa, Juan? A lo Javi? mejor en un momento dado me desmayo, no Ah. os preocupéis, ¿eh? No os preocupéis. Que Javi, tú avísanos ¿Cómo cuando- sabes darle contenido a esto, eh? ¿Cómo sabes darle si tensión? veis que de pronto estoy hablando y hago así un poco de catalepsia y me desmayo... Y luego el no rey pasa del nada. thriller es Juan, ¿eh? Pero, Una amenaza de muerte en directo, ¿eh? ¿Cuándo te has atrevido? Que, por cierto, no he presumido antes de que no he acabado presumiendo. Pero yo creo, Javi, que lo tienes que vender con algo un poco más terrorífico. Claro, yo creo que a lo mejor me desmayo, es poco, pero a lo mejor muero, ¿sabes? No te importa, Javi, es por... Ya sabéis que yo tenía un tío que murió. Vale. Y él decía... Eso "No", es una persona que se viste por los decía, pies. yo no me voy a morir nunca. Y cuando se murió, digo, anda. Dijo, anda. No se lo esperaba. No se lo esperaba. Vale, vamos a ver. Hoy es programa Somos lo que comemos. Yo creo que hay que ubicar un poco de qué va esto, porque es un programa, claro, que no es lo habitual que hacemos en Todopoderoso, que cogemos algún autor, pum, nos ponemos Pero aquí di a charlar antes y vamos tirando y... Antes de ubicar, di POV, que es lo que dicen ahora los chavales, es lo fresquito. Juan, que te dejen de leer Twitter, te lo digo en serio. O sea, pago yo para que te dejen de leer Twitter, ¿eh? Entonces, ubicamos un poco... Me voy a permitir que sea, en este caso, Rodrigo el que dé la explicación buena de... Ubicamos un poco qué es esto. Bueno, muchos niños y niñas recordarán que en el periodo del confinamiento tan delicado, Ay. nosotros siempre Pero pendientes... salimos mejores, que es lo Salimos bueno. mejores. Salimos mejores. y más todos. unidos. Salimos mucho mejores. Y nosotros Mira, Juan, decidimos que en un momento en que la gente estaba en casa sin saber muy bien qué hacer, era importante que nosotros cuatro al menos nos garantizáramos la manutención y siguiéramos facturando. No sé si lo recordáis. Bueno, Lo hacemos por dinero. Esa es la forma poética de contarlo, ¿eh? Vamos. ¿Estás diciendo que lo hicimos por dinero, no por acompañar a la gente en sus casas Nadie y sabíamos. abrigar sus corazoncitos? Si volveríamos, y era por si no volvemos, vamos a ir facturando de momento. Y entonces hicimos unos cuantos programas especiales desde casa Sí. que se dieron en llamar Somos lo que comemos, porque según recuerdo, porque no los he escuchado de nuevo, Arturo, y probablemente tampoco la primera vez, cada uno traíamos algo, un elemento, el que fuera, una canción, Eso es. un libro, Eso lo es. que sea, Eso es.
que había sido importante para nosotros por cualquier motivo. Y dedicábamos un rato a explicar ese motivo y así, quieras que no, iba corriendo el cronómetro. Y... Yo Clink, abundo. clink, 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 Yo clink. abundo. Pues lo ha explicado muy bien, hoy lo mismo. Yo abundo lo que dice Rodrigo. Yo, es más, estoy de acuerdo con él hasta el punto de que voy a repetir lo que ya conté. No, Javi. Porque a mí lo que me ha Javi, marcado no. son 4 cosas que es lo que he contado. Ya. Son las que son y ya está, ¿no? Tú Vale. lo que no puedes es mentir. Lo que no os acordáis es de que yo me inventé tengo una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Un candelabro de qué modo representa lo que acabo de explicar? Somos lo que comemos, es el Lumière, el de La Bella y la Bestia. No es que comamos cera. Festín, que festín, o sea, es una alegoría porque soy muy brillante decorando la. Qué las bien mesas. hecho en preguntártelo entonces, ¿no? Vale, y tampoco os acordáis de que yo me inventé una fórmula, si cabe, más brillante para repartir el juego. Sí. ¿Os acordáis que era sí. Don Canasto al que Sí. tenemos aquí? Y yo metía aquí unos dibujitos de vosotros, unos papelitos, sacábamos Muy los bien papelitos hechos. y Dibujos decidíamos. un poco paródicos. Claro. Un poco paródicos. Como eran un poquito. sí, Eran estilizados. Eran un poquito insultantes. Era línea clara. ¿Qué pasa? En Que aquella con- época recuerdo que pintabas al Rodrigo con el pelo para arriba, que hoy es imposible. No, claro, no, No, se sí, podría. se puede seguir pintando hoy- así. hoy no pero te- con mucho más boli. hoy te cancelarían si pintas a Rodrigo con el pelo. Hoy para en día arriba. ya no se puede pintar el pelo así. No, te cancelarían en Twitter y no te dejarían, no te leerían más twitters. Entonces, lo que he hecho ha sido la versión más grande, más espectacular de Don Canasto. O sea, nos estás vendiendo. Eso era. Presento a ¡Ostras! Don Nevera. Pero bueno, es. Bravo, bravo. ¡Se jalea a sí mismo! O sea, esto es brillante lo que he hecho, porque es más grande, o sea, es Cecil B. DeMille Además, lo que estoy haciendo. te tapa el careto, o sea, muy Claro. bien. Entonces, ¿qué Me he ocurre? fijado, Arturo, que cuando has sacado la nevera has intentado darle la espalda a Rodrigo para no verle la cara. Y además, Pero confiando mucho en verlo luego en YouTube. es Don Nevera, no es Doña Nevera No, siquiera. es Don Nevera. Se autopercibe como nevero. ¿Habéis visto las tiendas que se llaman Don Fruta? Sí, sí, sí. Vale, pues si puede haber un Don Fruta, puede haber un Don Nevera Ese también. es el camino, claro ¿Vale? que sí. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay unas paletas de playa dentro de Don Nevera Madre mía. con vuestros nombres. Madre mía. Y hay que echar una partida y el que gane... Yo creo que eso era ya demasiado pedirle Ya. a Javi. He mentido cuando he dicho que quería que se muriera en directo. Entonces lo que simplemente hay que hacer es sacar una paleta y a quien le toque empieza el Pero- ¿Cómo que a quien le Madre toque? mía, Pero qué tiene sofisticado. Soy nombre. el rey de los jueguecillos. Pero cada paleta tiene un nombre. Cada paleta tiene un Ah, nombre. vale, ¿Puedes, vale. puedes supuesto. enseñarla a ver cómo es, por favor? supuesto. No. Pensé que sacabas la paleta, Vale, se la hay- dabas a alguien y le decías tú. Una cosita tengo que aclarar. Hay una paleta para cada uno de nosotros y un comodín. ¿Vale? Porque si hay ¡Ostras! algún conflicto Madre o tal, mía. ¿Puedes empezar? sacaremos el comodín. Arturo, perdóname. empezar? Escucha, no se ha aprendido lo de aquí hay Falta. dragones. O sea, estas reglas te las decimos a ti y en la primera que eres paleta ya estás perdido. Pero cuando creas tú las reglas, las quieres complicar. desde Falta el- una vaquilla para que esto sea el Grand O Prix. sea- Perdóname, lo que he montado aquí es brillante. ¿El papel gana a la piedra o a la tijera? Es brillante. Voy con la primera extracción de ¿Pero el comodín qué es? Don Nevera. ¿Ah? ¿Ya lo descubrirás? Pero- Ya bueno, lo venga. descubrirás. Vale, entonces saco. El comodín. ¿Qué es? Bueno, pues Vale, tenemos la paleta. Estáis viendo la paleta con el dibujo. Ah, bueno, ¿Es he Juan? hecho una cosa. Este soy yo, ¿no? He hecho una cosa, he hecho el dibujo de cada uno de vosotros Ese- y luego al lado publicidad subliminal de los productos que estamos a punto de sacar para... Ah, claro. ¿Sabes qué entonces había está interpretado Juan- yo? Yo había interpretado que es Juan que lanza un chiste que se convierte en un boomerang que le vuelve. Y le golpea. Es Claro. exactamente eso lo que significa. Claro. Como Juan va a sacar todo vuelve, le he sacado con un boomerang. Es que me parece que soy un... Ahora en serio, o sea, Falta- hoy el programa es para mí. Arturo, perdóname, pero es que además está muy bien porque no hay que explicarlo, ¿se entiende? Claro, claro, es que va solo. Bueno, se entonces, autoexplica. yo ahora revuelvo a Don Nevera. Pero si lo has sacado. A Juan hay que dejarlo fuera. Hay que dejarlo fuera. Claro. No te sabes ni tus reglas. Vale. Es todo tan patético. Salvo que quieras que hable solo Juan, que es lo que va a pasar igualmente. Ahora, El Juan, rey del podcast. una cosita. Una cosita de las ambrosías que nos trae Juan.
¿Vale? ¿Os habéis fijado que Ambrosía es un nombre súper bonito, como de la bebida de los dioses y todo eso, y que en España lo hemos convertido en Ambrosia? ¿Os habéis fijado en eso? Sí, sí. ¿Qué bajona? Pero, ¿cuándo lo hemos convertido en Ambrosia? En Ambrosia. Vale. Ambrosia viene de Ambrosía. El nombre de Ambrosia es Ambrosía. Pero tú se llamaba conoces a muchas Ambrosía. Ambrosias. Yo muchísimas. Yo creo que vamos a empezar dentro de mis ítems Sí. de hoy en día, Juan, ¿por qué has dejado el precio a la bolsa? porque me la ha dado Arturo para que guardara las cosas dentro que traía hoy. Todo tiene el precio. Vamos a empezar con una película ¿Vale? Vale. con guión y dirección de James Mangold. ¿Tú te fijabas en eso de pequeño? No me fijaba Decías, en... voy a ver otra película escrita por James Mangold. A ver si James Mangold hace otra película. No me fijaba en eso, pero supongo que no querrás que te lo analice. Ojalá la pongan en mi comunión. Mangoles es familiar bueno, ¿Mangold? estoy malo. ¿Teníais vídeo comunitario? Pues casualmente la película viene en VHS y se llama Copland. Ah, Copland. Bueno, yo voy a decir una cosa antes de que sigamos. Sí. Yo no he traído nada, ¿vale? Vale. ¿Y sale la de ojos verdes? Javi, estás malo, no pasa nada, Vale. Javi, ya está. tío, en DVD y... Copland lo tienes en DVD He y en, traído y en VHS. el VHS, ¿Vale? Pero este es original. el tuyo. Sí. Original. eso es, el mío, o sea, original, Original de tu- mío, original de tu casa. de que me compré, y luego el DVD que me compré a posteriori para conservarla. Es que es agotador, te lo juro. Es que es agotador. Y esta película, yo no sé cuántos años tendría, entiendo que 15, porque la peli es del 91. ¿Y cómo te del gustó 92. más? ¿En VHS o en DVD? Divideo. Me gustó más en el ¿La has feature. visto ahora en VOD? La vi en el ¿En feature. VOG? La vi en el feature cuando yo no sabía, o sea, lo único que sabía de esta película, cuando salió, es que salía Sylvester Stallone. Lo que te garantiza que sea una obra maestra. Correcto. evidentemente, Claro. Eso es. Y claro, con Stallone en el cartel, pues yo iba encantadísimo de la vida. Digo, bueno, pues me voy al cine, voy a ver esta película, que sale Stallone, y seguro que hay una ensalada de tiros Vale. que va a ser absolutamente magistral. Y lo que me encontré en su... No. No pasaba eso, ¿verdad? No. No. Lo que me encontré en su lugar fue una de las películas que a día de hoy todavía cada vez que la veo, le encuentro cosas, me sigue marcando. Es una historia... ¿Con qué edad la viste? Pero si esa no tiene tanto tiempo, Juan. Es del 92, si no recuerdo. Igual te marcó con 32 años de edad. No, pero con 16 años se puede tener... A ver, Juan empezó a comer muy tarde, entonces... que tampoco es tan reciente la película, que tiene 25 años. 25 añitos, vale. Madre Pues mía. Juan era Sí. pues una Ambrosía. Un trocito de nube. Era una Ambrosia. Y esa es una película... Primero, vamos a empezar por el casting. Quiero decir, estamos hablando de Robert De Niro, estamos hablando de Ray Liotta, estamos hablando de Annabella Sciorra, de Harvey Keitel, que aprendió a decirlo Keitel. gracias a Rodrigo, que nos enseñó a pronunciarlo en el TP Tarantino. ¿Y sale Gracita Morales? No sale Gracita Morales, ¿Cómo se llama Copland? pero sale Michael Rapaport. ¿Sale Juanita Reina? Tampoco sale Juanita Reina. No he entendido. El reparto es absolutamente No, estelar. en serio, no he entendido. La copla, Gracita Morales, la copla, ole la Ay, copla. si no tuviéramos a Juan para explicar los chistes, ¿qué Ay, íbamos a hacer? ¿Qué? ay. Ole con ole, la sevillana. No habíamos salido del confinamiento si no fuera porque Juan explica los chistes. Entonces, ¿Habéis visto Copland? Mi primera pregunta. Yo no, ¿qué pasa? Claro, Javi, como está malo, está enfadado. al venir con no saber lo que vamos a traer cada uno, esto es importante. Yo no sé con lo que os pasaría a vosotros en la cabeza, pero yo vi una manera distinta, no solo de ver cine, sino de contar historias a algo que me iba a esperar. Es decir, yo fui a ver esta película convencido de que, bueno, pues escucha, habías visto Cobra, habías visto Rambo, habías visto Acorralado, habías visto Rambo 3. Yo el halcón, para mí su obra maestra. Exactamente. Rocky 1, 2 y 3. Rocky. No la 4 porque creo que todavía no había salido. Bueno, o sí. No lo sé. Máximo riesgo. Máximo Cliffhanger, buenísima película. Y vas a ver esto y te encuentras con algo que es completamente distinto, que es una historia novelística, me atrevo a decir, un guión muy denso, pero que te la tragas. Lo que pasa es que abre tantas ramas al mismo tiempo que probablemente hoy si se hiciese esta película sería No se como... podría, Juan. Sería- No le demos No, vueltas. se podría. pedirían. Estaría no, prohibido. la acusarían de plagio. Se haría como una miniserie.
Y para ti, Javi, que tú no la has visto, te voy a contar que es la historia de un sheriff de una pequeña población. Sheriff. Un sheriff. Un sheriff. Un sheriff que está en una población a las afueras de Nueva York en la que viven muchos policías. ¿Llega a caballo fuera de la morería? ¿Qué diferencia hay entre sheriff y marshal? Pues hay bastantes diferencias. Para empezar, el Marshal suele ser un cargo federal, por ejemplo, los US Marshal, que son los que transportan presos en los Estados Y Unidos. por si Entonces- acaso no lo miréis en Google. Dejadlo estar. Que quede ahí. Sí. Que quede ahí. Vale, él- entonces él llega en un barco, ¿no? De nombre extranjero, creo. Él vive- Creo recordar, porque me acuerdo mal de la... Lo de la copla. De la película. Él vive en New Jersey, él vive al otro lado del río, vive al otro lado de la isla de Manhattan, Sí. donde todos estos policías, que son, digamos, los villanos de la historia, están haciendo su agosto, nunca mejor dicho, porque ellos viven allí, pero tienen una trama corrupta, y se han organizado su propia ciudad, donde están tranquilos, donde viven tranquilos, donde nadie les va a molestar, y al que han puesto de sheriff es al tonto del pueblo, que es Sylvester Stallone, que hace, por cierto, una actuación absolutamente magistral. La verdad O sea, que está inmenso en la película, literalmente, además, porque engordó 40 libras para 40 libras, joder, Juan. 40. Todo tiene un límite. Bueno, pero es que no ves que la vio en VHS, en DVD. Pero 40 libras no es tanto, ¿no? Son 18 kilos o 15. Espera un momento, que es que necesito que el director de Love Gets a Room y Buried me explique por qué no hay que usar anglicismos. El caso es que... ¡Ole! ¡Toco, Toma. toco! Oye, ¿queréis que saque las paletas y nos damos? ¿Sí? Nos enterramos. Nos pegamos. Nos enterramos. Se acaba la charlita elevada y tal y rompemos las botellas encima de la mesa. Es una película que a mí en su momento, Nos pasa por hablar de Stallone. sin tener ni la más remota idea de lo que estaba viendo, me sonaba a cosas que había hecho Scorsese, por ejemplo, que obviamente no tiene nada que ver, es muy inferior, simplemente es que hay mafiosos por medio y gente hablando y es un slow burn Bueno, absoluto. pero hay corruptos. Hay no está corruptos. claro cuál es el bien y cuál es el mal. Hay, Eso es. Hay bien pagados, les llaman los Pero- bien pagados. Confusión de hecho. moral. Pero Sí. lo más bonito, Uno de ellos es minero. lo que más me gustó es lo que acaba de decir Rodrigo, que tú no tenías nada claro en absoluto que ese barro en el que tú te estabas moviendo y esos personajes que iban para un lado, para otro, que Ray Liotta te cae bien y luego se va al otro lado y entonces de repente Esa escena, ¿no? La que dice al compás del barro quiero el preguntarle momento- al mundo entero, el yo momento- soy minero, ¿no? el momento en el que Del darro. ¿Del darro? Es el río, sí. Claro, sí. pero no me entraba con el chiste, Javi. el momento en el que Harvey Keitel da el discurso sobre la diferencia entre hombres y niños y la virtud de la Tan responsabilidad. necesaria esa explicación. Sí. En general, el magma en el que se mueve la historia no es de blancos y negros. El personaje de Stallone está jodido por haber hecho el bien. Entonces tú tienes como la sensación de que dices, es que eres tonto. Es que no sé qué tiene Stallone que llora por los rincones. ¡Don Nevera! ¡Don Nevera! Vale. Bueno, pero espera, reaccionad, cabrones. Ah, vale, que reaccionó. No, guay, tío. Likes. Likes. Mis dieces. Vamos a ver. Fab. Rodrigo, Copland. Pero mira, esto no va de ganar ni perder. Está muy bien, Coplan, Juan. No, en Sí, serio. Está estoy muy de acuerdo guay. que No, sí, no, que no, está muy está muy bien, bien. pero que Mira, no hay que abrir luego un dice- hueco para la confirmación de los compañeros. Dice un amigo mío que el Trade Advisor, las opiniones no son tan importantes. Lo importante es si vuelves al sitio. ¿Vale? Eso es. Entonces, fíjate lo que te voy a decir. ¿Me dejas el DVD y lo veo en casa? Sí, toma. Mira, pues eso es exactamente ya lo que te confirma que la... Yo estoy muy de acuerdo, Juan, en que Está es una estupendo. película muy sorprendente. Y yo la vi muy también guay, en ¿eh? VHS. Sí, yo también, que es como hay que verla. Yo la voy a ver en DVD. ¿Vale? ¿Queréis que saque otra o no? Sí. Vale. Pero no elijas Pues- la que salga, no, ¿eh? No, a lo loco, a lo loco. ¡Ole! ¡Soy yo! Javier Cansado. Oye, por favor, el bulto ese de la cabeza me lo quitas, por favor. A ver. Pero Es verdad que le he hecho un bultito en la cabeza. es Javier Cansado, pero dibujado por Ibáñez. muy Porque- bien. Pero al lado es un paquete de cigarros Vale, al lado hay un paquete de ducados y un Oscar. y un Oscar. ¿Por qué? Porque quería que se notara que era un Oscar pequeño. Entonces siempre se pone un paquete de tabaco al lado. Porque como es el 2 veces nominado a... Mejor actor de reparto europeo, dos de- veces. De un corto.
de un cortometraje. Pues por eso Eso no hay por qué decirlo. Por eso es un Oscar pequeño. Pues mira, cuando ¿Vale? explicas los chistes tú tampoco mejoran, Arturo. Vale, entonces, Vale. Javier Cansado. Yo he hablado aquí en este evento, he hablado de Cultural. en este programa trascendente. He en hablado esta de- fragua de conocimientos. En esta cita mensual con el conocimiento. Eso es. Este acercamiento Aquí, al- donde nos acercamos a la he lumbre hablado del saber. de mi relación con Stevenson, con el escritor. Pero No. Robert Louis Stevenson. Robert Louis Con Stevenson. Robert Louis. Pero No, ¿qué? ¿qué? No has hablado No, nunca. he hablado de. Nunca has hablado de Robert Louis Nunca he Stevenson. hablado. Pero ¿por qué has ocultado esto, hombre? Porque digo. Bueno, porque, cuando- claro. Porque te avergüenza. Porque- Tiene una vida muy rica. Hombre, porque, no, en fin, quería contarlo en un contexto pertinente y enaltecedor. Vale. Y ahora digo, pues este es el momento adecuado de hablar de Robert Louis Stevenson. Sí, Vale. quizá sea este. El escritor de La Isla del Tesoro. El señor Jekyll y Mr. Hyde. Sí, Secuestrado. No, a mí me interesa por ser el autor del Muerto Vivo. Qué contradictorio todo, ¿eh? Muerto vivo. Veamos un muchacho que vive, un niño, mejor dicho. Pensé que iba a decir dentro imágenes. Yo también lo he imaginado. dentro vídeo. Pegaban diapositivas, ¿os acordáis cuando en el colegio de repente un día ponían diapositivas? Sí. Venía el señor, el profesor que no sabía manejarlo Filminas. Eso es, y ponían filminas. Filminas. Y te ponían unos montajes de el cosas. de arte. Eso es. Decía, pues- eso es un cimborrio y nos reíamos. Ha dicho cimborrio. Ha dicho Pene. Sí. Bueno, Bueno, volvamos a la cultura, perdón. El muerto Guardemos vivo. los cimborrios. Imaginemos un muchacho, lo vemos. ahora barrio, mismo. un niño, ¿vale? Vale. Un barrio Sí. humilde de Madrid, ¿vale? Sí. Sí. Vale. En esa casa, por lo que sea, hay muchas partituras, pero no hay libros. Por lo que sea. Hay muchas partituras, pero, no hay libros. Muchísimo amor por la música. Ni un libro. Pero textual, bueno, libros de estudio simplemente del colegio, pero ni un solo libro, ¿vale? ¿Pero Ni sabías leer partituras? Yo no. Pero ¿y por qué das por hecho que está hablando de Javier Cansado? Sí, sí, Yo claro. sí, Juan, Ah. bien, Juan. Ah, Sí. Bien, Juan. Juan va un paso por delante. Vamos qué a ver. tío, de verdad. Es que Juan para las tramas es muy bueno. Qué privilegiado. En mi casa no había libro, ¿vale? Ya hablo en primera persona. Ese ¿vale? tema ha quedado ya claro. Vale. Pero en casa de mis abuelos sí. Anda. Y en casa de mis abuelos, ¿qué había? Estaban las obras completas de Jacinto Benavente, ¿vale? Sí. Premio Nobel, no olvidemos, y luego novelas del oeste, de Marcial, La Fuente Estefanía, buenísima. Pero Este era un poco como los dos extremos, ¿no? Vale. Este niño aprende a leer y no tiene libros en casa. Entonces, ¿qué lee? Libros de los abuelos. Libros de abuelo. Claro. Entonces, libros de otra casa. Se lee Los intereses creados, por ejemplo, Por y luego supuesto. las aventuras de Carl Crane, y empieza a Marcial a La Fuente, mezclar. Estefanía eran como Novelas de kiosco. novelitas muy De kiosco pequeñas de que valían muy poquito y Eso tal, es, y y- eran de vaqueros, ¿no? Era del oeste, Del oeste. con tramas muy claritas, Ujú. se entendía muy bien. Muy bien. No es como Cap. Facilito, como pero Cap- te valían Cap- 5 pesetas. Lo POV, el Pulp Fiction en España, en los años 50 y 60, era creado siempre por un autor español al que normalmente se le ponía un nombre que sonase a californiano. Correctly. Véase Clark Carrados, Correctly. Sí, sí. ¿vale? Se llaman novelas de Aduro porque era lo que costaba, era una cosa que se diseñaba para, Sí, ahí leer, no le dieron ni media vuelta. para ¿no? leer en el metro y para que las clases más populares... ¿Cuánto cuesta esta novela, señor kiosquero? Pues un duro. ¿Y por qué no las llamamos novelas de Aduro? Y se pagaba a los escritores nunca con royalties, lo cual era una pena para los escritores, he de decirlo, porque se vendían A tope. a cholón, sino que se les pagaba con un sueldo y estaban obligados a entregar una de estas novelas por semana. Por semana. Correctly. ¿Vale? También. O sea, Sí, estamos sí. hablando de que tenían entre 35 y 40.000 palabras en el mejor de los casos y más bien entre 15 y 20.000 Más bien, casi sí. siempre. Mucho más bien. Bueno, y entonces eran escritores estajanovistas, eso está claro. Es- Entonces, sin digamos, duda. digamos Tenían que el carné. literariamente no eran muy avanzados, vamos a decirlo así, ¿vale? No destacaban por su capacidad de prosa, vamos a decirlo así, ¿vale? Y, Bueno, eran de solucionarte la tarde. Vale. Te echabas un Y luego ratillo por- y te lo pasabas y luego, bien. por otra parte, Había tiros. estaba Jacinto Benavente, que hablaba de temas
para un muchacho de 8 años Muy elevado. Elevadísimos, que claro. no entendía. No. Había una cosa que era, recuerdo, La Malquerida, que era un melodrama impresionante por que tenía un amante. Bueno, se decía querida en aquella época, un señor que tenía una querida, bueno, ni me acuerdo. Pero yo entremezclaba las lecturas de Jacinto Benavente con las de estas del oeste. Marcial Lafuente Estefanía. Y yo decía, pues yo no sé qué es la literatura, digo, para mí, claro, con 9 años decía, digo, pues esto no sé qué mérito tiene esto, que no le veo. ¿No le veías? No, digo, bueno, paso la tarde, pero no le veo. Digo, esto no sé cómo la gente habla tanto de la literatura. Digo, No le ves juguillo, ¿no? Digo, esto, para mí, digo, bueno, está bien, insisto, te entretienes, estás a la Pero esto eran conversaciones con tu madre, por ejemplo. No, son reflexiones, joder. Reflexiones que hacía él. Reflexiones. O sea, tú reflexionas Él contigo salía. mismo. Yo a lo mejor leía una obra de teatro de Jacinto Benavente, la leía y decía, sí, bueno, sí, son Si, frases. si yo no te digo que no, Jacinto. Sí, son frases. Que Además que también en su casa no podía comentar nada porque estaban todos absorbidos por las estaban partituras. Pero tu madre no llegaba y te decía, Javierito, Yo ¿qué no- es?". No, leía- porque leía- a lo yo mejor leía- estaba tocando el triángulo. No, de claro. madre. Yo leía a escondidas para que mis padres O el no flautín. me riñeran. Su madre era, su familia era Yo Julie leía, Andrews. ¿dónde vas? A lo mejor me decía, Cantaban todo. Era una familia itinerante. Yo iba a leer a casa de mis abuelos y a lo mejor me preguntaban mis padres, ¿dónde vas? Y yo decía, voy con mis amigos a delinquir. Ah, vale. Y me decían, ah, vale, que no se te ocurra ir a casa del abuelo a leer. Fijaos en qué ambiente me crié. Fíjate, Fijaos en qué duro, ambiente. qué ¿vale? vida más difícil. Fijaos en qué ambiente. Él lo dice de broma, pero a mí me pasaba de verdad. Bueno, Juan, un día lloraremos juntos. Bueno, entonces, yo tenía... ¿Queréis que hagamos un día Somos lo que lloramos? Y va a ser esto una mierda. La literatura para mí era Jacinto Benavente y las novelas del oeste, ¿vale? Entonces, de pronto, veo un anuncio en El Caso, un periódico de Sucesos. de sucesos. Leo un anuncio que te regalaban un tocadiscos si comprabas seis novelas, Anda. 6 libros. ¡Hondo! Y yo dije, pues vamos a por. Entonces, Me sale a cuenta. Convencí a mis padres, le dije, bueno, no, los libros no son tan malos, no es una cosa que realmente te haga peor persona, porque ellos sostenían eso. Porque decían, la música es neutral, pero esto te mete, Claro, pero te tú, meten ideas en la cabeza. pero tú Tenían toda muy, razón. muy cuco tenías el Tocadiscos. chantaje moral del tocadiscos La para música, que tus padres... Arturo, pues ese es el camino, ese es el camino. Genio. Entonces, les convenzo Es un mito de la comedia les por algo. convenzo a mis padres para comprar ese tocadiscos, pero yo no hice hincapié en que venían 6 novelas con el... Vale. Vale, pero Vale, venían. pero venían. Compramos el O tocadiscos. sea, haces como los que venden a lo mejor una cosa muy cara y luego ponen y un boli Eso es. y entonces ponen los precios, los cambian. Eso es, dice, vale 50 euros, pero si compras 2, te vas a cobrar 75 Claro, euros. claro, Y claro, además claro. te vamos a regalar eso, un lápiz. Vale, y les convences. Les convenzo a mis padres y entonces llega a casa las 6 novelas, varias novelas, y entre ellas llega El muerto vivo de Stevenson. No me lo puedo creer. ¡Qué Entonces, maravilla! claro, yo leí aquello y dije, ostras, o sea, es que es esto, es que realmente es esto, realmente... El camino era engañar. Realmente es eso. Bueno, también es una forma de verlo, pero de pronto digo, por eso se habla tanto de la literatura, por eso es tan importante, por Vale. eso, por esto, porque ya entendí lo que era. Y a partir de ese momento me podía haber hecho un lector empedernido, pero no. Oye, pero... Pero es súper bonito porque ¿De es qué era? la epifanía es así. de Javier Es Cansado así. ¿De qué va el descubriendo muerto, la ¿de qué va el literatura. muerto vivo? El muerto vivo no recuerdo el nombre, es una apuesta que hacen en Irlanda, que se apuesta entre la fortuna de varias personas. Juan no deja acabar los temas. ¿Estás fijado? No deja. Cuando Quiere- acaban los temas, él saca ahí un historia estrambote. quiere que haya La más. historia es preciosa, porque entonces se apuestan entre varias personas, generalmente eran varones, se apuestan, y un dineral, y entonces el último que muera de ellos se queda con todos los demás. Entonces, la novela empieza con que quedan solo 2 de esas personas que hicieron la apuesta en su momento y uno muere. Y entonces toda la familia intentando que no se note que ha muerto. Vale, a ver, Rodrigo. Pero ya está. O sea, como los Simpson. Hay una cosa, ¿vale? Hay un tema ahora mismo, y es que la primera historia que yo traigo encaja muy guay con lo que acaba de contar Javi. Pues saca la raqueta que es. Sácala una mano inocente. Pero intenta no golpear el micro esta Voy a vez. sacar directamente, porque esto sí lo tengo marcado. El comodín. El comodín, ¿vale? Y entonces, como es dice el comodín de la llamada. Vale, y el comodín es A ver. lo que diga Rodrigo. Ese es el comodín. O sea, Rodrigo, si tú ahora mismo dices que No, sí lo he entendido. yo te he pedido...
Yo creo que lo que conviene ahora, dado que lo que quieres contar Resuena. viene completamente a colación con lo que ha dicho Javi, es que saques la raqueta al azar y el que salga, que cuente la suya. Vale. No puedes ya poner. está, ya No está. puedes. El comodín no miente. Vale, pues sacamos. ¿A qué saca la de Rodrigo? ¿A qué es tan tonto que saca la de Rodrigo? Ya verás. ¿Cuál ha sacado? Ha sacado Rodrigo, de verdad. He Escucha, sacado la de Rodrigo. pero para los que estáis en casa, quiero que sepáis que haciendo el dibujo de Rodrigo se ha dejado un Edding 1200 entero, 2 pavos, ¿eh? Sí. Y luego al lado podemos ver una Vespa en la que se está señalando el tubo de escape, entiendo que como referencia a Escape. La próxima película de Rodrigo Cortés, Porque- publicidad subliminal se de llama- la próxima se llama película. Escape. Se llama Escape. Porque pintar la Escape. tecla de escape... yo pensé, si es de No, Rodrigo- no, es mucho de- mejor esto. Si es de Rodrigo se llamará Escape. Creí que era la motocicleta de la razón. Escape. Escape se llamará cuando la saquen en DVD. Vale. ¿Sabes qué, Artus? En mi magnanimidad, de la que se habla poco, ¿En he serio? de decir, ¿Lo vas a hacer? voy a cederte el turno. ¡Oh! Qué bonito. Bravo, oye, un aplauso Vale, para bravo, la gracias, generosidad gracias. y la alegría. No me gusta. No me Vale. gusta. Necesito un poquito que tengamos todos un poquito de contexto, bajamos ¿vale? la luz un poco, a lo mejor. La verdad es que sería muy bonito, que hubiera unas velas, algo. O sea, POV... En mi casa sí había libros, ¿vale? Pero yo sí había entendido lo que era la literatura, ¿vale? Y entonces me los había leído ya todos. Vale. Y entonces yo tenía Todo los lo 8. publicado. todo lo que había en mi casa. Los 8 libros. Pues teníamos 3 tocadiscos, pues cuenta 18, cuenta libros. 18 novelas. 18 novelas, esto era. Entonces, yo siempre que iba a casa de mi tío Paco tenía un montón de libros y un nulo interés por la literatura. Los compraba porque consideraba que quedaban muy bien en una estantería muy bonita que Era un tenía. vicioso. Eso es lo que- Se compraba los libros, pero además no quería, que eso era lo interesante, no quería comprar libros al peso en plan viejos o una enciclopedia. No. Quería el último libro, el que estuviera de moda en aquel momento, ¿vale? Para tenerlo en la estantería y fardar. Te sigo, porque te Es sigo. que no mi tío conozco, Paco no era conozco- un chulo. No conozco a nadie que diga que unos libros afean una estancia. No conozco a nadie. Claro, no sí, conozco a nadie. la literatura luego puede ser un rollo, pero lo bonito que te ¿Qué queda un son- libro. ¿Qué son libros de aquí? Claro. No lo conozco, ¿eh? No lo Compran libros, pero no los leáis, da igual. No, pero está muy feo lo de la gente que compra libros para decorar. Yo- Vale, la otra parte. La otra parte que tenéis que saber de contexto es, en mi casa había una palabra que anulaba completamente el acceso a cualquier libro, película e incluso canción. ¿Tenéis una palabra de seguridad? Había una palabra de seguridad, efectivamente. ¿Quién la que inventó, era- tu padre o tu madre? Mi madre la inventó. La palabra ¿Era era... melocotón? No, tampoco le dio ni media vuelta, era fuertecita. Si mi madre decía, esa película es fuertecita, Hasta ahí. no había ninguna posibilidad. Fuertecita quería decir exactamente, hay tetas. ¿Vale? No, o sea, a mi madre le daba igual que ahí hubiera señores desangrándose, eso le parecía bien, pero mi madre decía, esta película no la puedes ver porque es fuertecita. Fuertecita equivalía a 1 o a 2 rombos. A 2 tetas. Tremendo. ¿Vale? Si salía una decía, bueno, menores de 14. ¿Vale? Y con los libros hacía igual. A mi madre no le gustaba que yo leyera tetas tampoco. Entonces, si ella pensaba que en un libro yo podía leer tetas, pues me decía, no, porque es fuertecita. ¿Y pechos? O sea, ¿la palabra pechos podía estar? A mí me quitaron Ana Karenina, tío, de las manos. Ana Karenina. Me quitó mi tía. Pues, Estaba pues- leyendo y me lo quitó, tío. Dice, tú Te no, lo quitó, tú no Es- puedes leer eso. Es flojita, claro. Yo, en casa de mi tío Paco, vi un libro que me prometía leer tetas. ¿Vale? Pero mi madre, cuando la vio, dijo, ese no te lo llevas porque es fuertecito. Entonces, ¿qué hice? Cogí un libro, ¿vale? En un momento que se habían ido del salón, cogí un libro, ¿vale? Lo tapé, el libro de las tetas, lo tapé con otro libro. Pero un momento, lo de las tetas es una metáfora. O sea, quiere decir, no era un Bueno, libro- era no, fuertecito, no lo sé. no. Ah. A mí me prometía que ahí probablemente sí iba a haber, ¿vale? Entonces yo tapé un libro con otro, Hiciste un sándwich de libro. hice un sándwich de libro
lo metí en mi cartera del cole, enseñé nada más que la tapa, diciendo, ¿me llevo este, tío Paco? Sí, sí, llévatelo, llévatelo. Vale. Dios Esto mío, era Dios mío, Dios reproducido- mío, Dios mío, cómo va a quedar su madre, ya verás. Ya verás. Ya verás. He reproducido exactamente, porque lo conservo, lo que yo saqué de casa de mi tío Paco. El quinto, El quinto jinete, sí. El quinto jinete, que es una novela de Dominique Lapierre y Larry Collins, en la que hay una amenaza de bomba atómica en Nueva York. Eso a mi madre le parecía eso. perfecto. Eso es, vamos, eso es el. A lo- mi lo madre habitual. eso le parecía que estaba muy Y al final bien. dicen, pero no estalla. Ay, qué Ella pena. leyó esto y dijo, pues bueno, pues que pueda morir a lo mejor 10 millones de personas. Pero todos vestidos. Y hasta donde yo recuerdo. Pero la gente tapa. Hasta Eso donde yo es. recuerdo, ese libro tenía una escena de sexo bastante fuerte. Bueno, mi madre no, o sea, visionaria no era. Ella vio el quinto Su jinete. madre no era la iglesia, no se los leía antes. Claro, no se los leía. No ponía el Neil Obstadt. No. Entonces, claro, yo me llevé los 2 libros a mi casa, ¿vale? Y lo que hacía era que durante el día leía el bueno, es decir, en el que solo moría gente, Sí. Que vale. Era blandito. y por la noche me leía el que yo había pensado que tendría tetas, que es Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes Ostras. de Enrique Jardiel Poncela. Spoiler, 0 tetas. 0 tetas. No había tetas. ¿Qué me ocurrió? Me ocurrió una cosa mágica y es, primero, que durante el día me leí esto y me aficioné al thriller y a otra cosa que yo no era capaz, que eran los libros gordos. Este libro, que es gordo... A ver, Juan, no mires con suficiencia, ¿vale? Es gordo para la época. No, pero Claro, tiene, luego tú eso haces tiene, lo que tú escucha, haces. eso tiene un cuerpo de letra 8. Ese libro es grande. ¿eh? Este libro es gordo, ¿vale? Y me aficioné también a estos autores que me gustaron muchísimo y que me llevaron un poco a la novela, bueno, pues más, no sé cómo llamarlo, mainstream, popular, tal, a no fliparme, digamos. Y además descubrí a Enrique Jardiel Poncela, que claro, digo, bueno, pues en alguna página empezará lo de las tetas, pero no. O sea, lo que descubrí es uno de los autores que más me gustan del humor y sobre todo a los acólitos alrededor, porque a partir de ahí empecé a investigar lo que se llama la otra generación del 27 y me encontré con un montón de autores flipantes que me enseñaron un tipo de humor. Pues a Miguel Miura, por ejemplo, bueno, yo creo que... Tono, a de la Tono, Iglesia. claro, que son... pues en lo que... El humorismo, las vanguardias de principios de siglo. Garcilaso. La codorniz. Y lo que me empieza a mí a hacer que me interese esto de... "Ostras, pero se puede hacer cosas de risa. Así que 0 tetas, pero a cambio, pues... El conde Lucanor. Cantidad de rusas. El diablo cojuelo. Eso es. Pues ya está, esta es la Leandro mía. Fernández de Moratín. te partes del pecho. Oh, qué risa. Oh, qué risa. Vale, Rodrigo, te toca a ti. ¿Qué queréis? Salvo que Juan quiera puntualizar algo. de- Sí, es a lo que Juan Claro, no quiera porque- cerrar este tema. Juan quiera- No, pero ¿qué opináis de Jardiel Poncela? Acabo de leer El mejor amigo del hombre, De Jardiel Poncela. de Jardiel Poncela. ¿Y quién era? El perro. ¿Ves? Es que lo Qué que no meta- puedes esperar son sorpresas. ¿Qué O sea, metaforón? Rodrigo, yo creo que tú, ¿no? Me toca a mí, perdón. Vale. ¿Qué queréis? Música. Ah, vale, iba a decir TV o música. Ay, no sé, venga, música. Venga, ha dicho Javi música. Pero vas a cantar. Música. ¿Cómo? ¿Vas a cantar? No, no es probable. Vaya. Molaría, ¿eh? Va doble. Como saque el disco que yo quiero hablar del disco, me voy a dar No, porque además no son particularmente memorables. Pero estamos hablando de somos lo que comemos. Y hemos comido lo que hayamos comido y nos ha marcado por las razones que sea. Eso no significa que el primer plato que tomas de algo sea excelente. Aunque en este caso lo es, pero en fin, por otras razones. Y mejor me centro y nos dejamos de Subordinadas. ir por la vía de servicio. Vale. Yo estaba bien, ¿eh? En mi casa había libros y había un tocadiscos, no sé hacer la conversión ahora mismo. Y bueno, había una discoteca nutrida y lo ecléctica que eran las discotecas en los 70, que si Sí, entraba todo el mundo. a tus padres les gustaba la música, significa que tenían un disco de Paul Mariat y una misa chilena y uno de Viva la Gente, Éxitos del año, éxitos de oro epic. Eso y es. ahí te entraba de todo. el Mami Blue y la Creedence de repente. No había esa sistematización
en la compra. Y muchas veces, incluso cuando les gustaba un cantante, lo que tenían es un grandes éxitos o algo que editara el círculo de lectores. Generalmente no discografías completas y cronológicas, etc. ¿No eran tus colecciones. padres fans del completismo? Qué pena. No lo eran. Qué pena. Ni Da muchísima pena. siquiera era un concepto ¿Por qué, que Javi? existiera. Porque da pena, o sea, tener un grandes éxitos da muchísima pena. O sea, tener un disco de grandes éxitos da pena. Pero muchísima ¿en pena. qué sentido, Javi? Pues, Porque me da pena. tienes un Que- poquito de miscelánea. No, es- porque pero me da pena, porque no hay un nexo. Bueno, sí, el artista, pero no hay un nexo entre los discos. Las Es verdad, Javi, producciones. pero eso nos sucede después, a partir de la adolescencia, cuando nos convertimos ya en pedantes y como en pequeños snobs. Yo me convertí antes. Y efectivamente empezábamos a abominar y a abjurar de las recopilaciones. Y hablábamos con condescendencia a nuestros amigos cuando les gustaba un cantante y se compraban sus grandes éxitos. Volumen 2. Porque creías que efectivamente había que escuchar el álbum completo, entre otras cosas porque tiene sentido. Porque hay una unidad estilística y de producción, hay un concepto, sea el disco conceptual o no, y es el modo en que descubres algo y puedes avanzar incluso cronológicamente en la carrera de alguien. Pero eso ya es eso, ya cuando te vuelves un gafapasta y has madurado, lo cual demuestra que Javier Cansado no lo ha hecho todavía. Pero bueno, la primera vez que te Ninguna de las dos expones a algo es la primera vez que te expones a algo. Correcto. Ya está, Y eso es puede estar sonando en la radio, en la piscina municipal o en los probadores de Zara, es lo de menos. Y hay dos discos que relaciono desde mi infancia por alguna razón. En realidad tiene sentido que haya esta relación. Más bien quiero decir que me cuesta pensar en uno sin pensar también en el otro, porque de alguna manera para mí venían dobles. Y es donde descubrí a dos grandes músicos, dos grandes cantantes. Uno de ellos es un grandes éxitos, efectivamente, lo siento mucho. Javi, De Louis Armstrong es posible. Louis Armstrong. Eso no pasa nada. Con Louis Armstrong no pasa a nada. quien por menos alguna mal. razón en España llamamos Louis Armstrong y nos saltamos la S, y no sé muy bien por qué es, pero Porque es así Luis. Porque Me no ves que parece tiene muy una bien. O, sino si fuera Luis, Que tiene como éxitos de los como 30 Louis Lane. y de los 40. Aquí es donde descubrí, pues desde Basin Street hasta San Luis Blues o, en fin, Before Long. Luego es curioso, porque además en esa época en la que después, también en esta época snob de la adolescencia, empiezas a interesarte en el jazz, en el fondo Armstrong se lo tenía, ahora es muy reivindicado con el paso del tiempo, pero en ese momento se hablaba de él como el jazz asequible, suave, popular, de los que empieza, sobre todo en su carrera en los 30, desde luego en Nueva Orleans, él es una leyenda en Nueva Orleans, y lo que había que escuchar pues era a Coltrane y compañía. Se consideraba que el otro era más... Charlie Parker, sí, Charlie Y Parker. Easy Listening era más... Y que el otro era más melódico, más... Pero lo cierto es que con el paso del tiempo se ha demostrado que era un titán. En todos los sentidos. Maravilla. Y que su capacidad de acceder a las grandes masas y al gran público solo habla de lo, no de lo mascado que dejaba las cosas, sino de la conexión que había con el oyente. Era un extraordinario trompetista, obviamente, era su instrumento favorito, su instrumento principal, su único instrumento que yo sepa. Ha ido bajando cada vez más, ¿eh? Y sin embargo, Es verdad, ¿eh? Le ha ido quitando mérito. Favorito principal, el único. El único. Y tampoco lo tocaba tan bien. La voz también. es que lo que no sé es por qué he dicho favorito. Y a partir de ahí me he metido en una Te has cadena. metido tú solo, me he ¿eh? metido en una cadena de correcciones. Tío, has cogido el ascensor al cadalso, ¿eh? De repente. Simplemente quise decir principal. Y recuerdo además que durante mucho tiempo, ahora ya no me sucede, pero no podía escuchar cantar a Louis Sí. Armstrong. Me encantaba como trompetista, pero era incapaz de escucharlo cantar porque carraspeaba, trataba de quitarme la flema de la garganta. Me daba la sensación de que era un cantante con flemas. Era un poquito eso. Y me parecía, aclárate, Luis, aclárate literalmente Eso es. antes de ponerte a cantar. Después, Vete a con el hacer paso de los gárgaras, años, Luis, le decías, me acuerdo. me entusiasmo. Y el segundo disco, que estaba con él y que también tengo aquí, Toma ya. es otro grandes éxitos, lo siento mucho. Joder, en este caso, incluso vaya. Y no te volumen 1, enfades. 2 de 2. Javi De- se ha abierto. quien ahora llamamos Ella Fitzgerald, y que en mi casa se decía ella Fitzgerald. En tu casa lo llamabais a todos mal, le quitabais la S, Es que, a este le es llamáis que- no, ella. pero es que es así, es que es ella. Y es a través. ¿Es ella? Y además es ella, es la gran dama. Bueno, hay tres ellas, ¿no? Siempre se habla de Billie Holiday, de Sarah Vaughan y de Ella Fitzgerald.
Desde que descubrí su voz, para mí es la número uno. Y supongo que si hubiera descubierto primero a Billie Holiday o el que fuera, pues pensaría de otra manera, pero somos lo que comemos. En mi casa a Billie Holiday le llamábamos vacaciones, Billie Vacaciones. Vosotros Está muy bien, Juan. tenéis una Si calefacción. no llego a saber, te paso el libro de ¿Sabéis pequeño. ¿Sabéis el pellet para la calefacción? El pellet. ¿Sabéis lo que es el pellet para la calefacción? Sí, No. son estas pequeñas... Esas cosas, estas estaquitas pequeñitas, así como... Es que no es pellet, es pellet. Anda. Es que me he acordado porque ha dicho ella. Es que es pellet. pero... Claro, es que como no tengo contexto, no conozco. Javier Cansado, yo sí tengo. Esas pequeñas Pastillas. partículas de biomasa comprimidas que acaban formando Cilindro. un cilindro que se puede quemar y por tanto producir calefacción a partir de él, Energía. y que en todas partes, que se escribe P-E-L-L-E-T-S, y que en todo el mundo pronunciamos pellets. Tu argumento es que se dice pellets. Pellets. Pues eso es el contexto. Claro que sí. De El verdad rey que de la rumba. dura 2 horas porque nos echan. Pongo Porque- en duda que esto fuera de verdad un Greatest Hits, porque en realidad estaba compuesto por 4 medleys. Los medleys, ¿Qué es un como medley? sabéis... no todos. Pero el pellet sí que lo sabe. Popurrí. Sí, es un popurrí en cierto modo. Es la reunión de 4 temas que tienen un tempo muchas veces similar o una tonalidad que si no es la misma, al menos deriva en la siguiente de forma natural. De modo que en un solo tema o en un golpe de voz Cantan cuatro por cantan una. 4 temas. Uno deriva de forma casi invisible en Te la lo vas siguiente. mezclando, te lo vas mezclando. Y aquí había 2 medleys por cara. Y recuerdo que uno de ellos, que era el de My Mother's Eyes y Try a Little Tenderness, no me han abandonado desde entonces y siguen siendo temas fundamentales en mi vida. Y cada vez que pienso en Ella Fitzgerald, pienso sobre todo en My Mother's Eyes, en ese primer arpegio y cuando ella con esa dulzura imposible de escribir comienza a cantar el primer verso. Y, en fin, ha seguido siendo fundamental a lo largo de las décadas. Jo, fíjate que he estado a punto de traerme, que habría sido precioso. O sea, Pues habértelo habríamos traído, hecho Arturo. una obra maestra, porque de Mi Somos lo que comemos, he estado a punto de traerme los discos que grabaron Ella Fitzgerald y Louis Armstrong juntos. Pues yo estaba a punto de Está a traerme punto. El Quinto Jinete. ¡Ay! Vale, ¿quieres puntualizar algo? ¿El pellet, Juan, lo que sea? ¿No? Vale, pues te toca. Porque ahora Vale. ya está establecido el orden, no vamos a ¿Ah, sí? hacer... ¿Ya no se hace Don Ya- Canasto? Si quieres hacemos Don Canasto, pero... No. Es para. No perdamos más el tiempo. Pues lo siguiente que traigo Vale. puede que parezca un objeto. Yo venía un poco mosqueado porque digo, ya verás cómo me dicen que no, que es demasiado. ¿Pero estás bien ya? Pero sí. Pero he visto que Rodrigo ha sacado 2 cosas y ahora yo voy a sacar 3 cosas. Qué Ole. tío, Anda. de verdad. ¿Ves mis ¿Cómo no 2 le y sacas iban 3? a tratar en el colegio como le trataban? Si es que... Porque, queridos el bullying, míos, el bullying no es bonito, pero es que hay cosas, Claro. de verdad. yo era pedante. Bonito no es. Hay cosas que no son bonitas, pero No lo son- vas a recomendar. son ¿no? necesarias. ¿Cómo vas a decir, no, haced bullying a la gente? No, por supuesto que no. Pero también mirad a Juan. Tampoco estamos diciendo ¿Vale? que no hagáis bullying a la gente. Claro. Más bien queremos transmitir que eso está en cada uno. Que eso está, que es una postura. En la responsabilidad ¿Vale? de cada cual. Que es una postura. Pero es que fijaos en Juan. Yo era de pequeño, Ya está. os va a sorprender ¿Se ha esto, desactivado o se ha vuelto a activar? Adelante, Juan. increíblemente pedante antes que vosotros. Quiero decir, antes. Sí. Sí. No, Y más, ¿verdad? no cronológicamente. Y eso que naciste más tarde, ¿eh? Pues, claro, no El cronológicamente. colmo de ser pedante es pelearte por ser más pedante con Sí. otro. No, Y pero argumentarlo. dice antes en su desarrollo. Vale. Que en mi- empezó muy pronto, ¿no? Sí. Eso Yo es. empecé antes. O sea, fui precozmente pedante. Sí. ¿Vale? Anda, un pedante precoz. Y yo Pre. vi una película que a todos os gusta mucho, y si no, pues os reviento. Flipando. Vale. Es una de los pilares de mi vida. Pero antes de ver esa película, yo ya había leído el libro titulado El silencio de los inocentes. Tú eres de los de Era mejor el libro. No, porque son calcaos. Anda. ¿Qué dices? Lo que estás escuchando. ¿Se podían haber ahorrado la película? No es eso tampoco, pero sí es verdad que yo leí he traído mi ejemplar. Vale, el silencio de los inocentes, bueno, ubícalo tú si quieres. El silencio de los inocentes es la segunda Como parte. si fuera tu turno. Es la segunda parte de A ver si voy a tener yo que empezar a trabajar en este programa. una tetralogía basada en el personaje de Aníbal Lecter, cuyo primer volumen es El Se Dragón llega a Rojo. enterar la madre de Arturo que es tetralogía y
dice que es fuertecito. Seguro, claro. Hubiera dicho en todo caso fuertrecita. La tetralogía que comienza con el dragón rojo continúa por el silencio de los inocentes, que vosotros conoceréis por el silencio de los corderos. ¡Oh! ¡Es esa! ¡Oh! ¡Ay, qué! ¡Oh! Si es que es el genio del suspense, Javi, si es que ves... Es que como me ha atrapado, Es me que ha no pillado. la cuela doblada Es ahí, que fuerte, tío. es que Oh. fuertecito es. Y después vendría Aníbal y Aníbal Rising. Y conoceréis la novela. La novela es magnífica. Es absolutamente magnífica. Pero si dices que es igual que la peli, pues ya estaría, ¿no? Sí, pero. Check. Sí, pero. La película, El silencio de los corderos. Anda, en DVD. En DVD de Jonathan. A ver si lo pronuncio bien. Demme. Demi. Jonathan Demi. Denme lo que vas pidiendo tú, Juan, a veces. Eso es. La película de Jonathan Demme y Demme. No lo voy a pronunciar bien. Y la que creo que es una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, de Howard Shore. ¡Oh! Que también, por cierto, es el compositor de la banda sonora de Copland. Sale el malo. Es En esta versión, efectivamente, Sale Aníbal Lecter que en es, la que es la portada, sí. edición limitada del CD, que esto ya no se puede No, es encontrar el en ningún malo. sitio. Es el malo. En lugar de Clarice Starling es Aníbal el que está aquí. Creo que, honestamente, solo hay una comparación para mí de identidad entre historias muy parecida a El silencio de los corderos, que sería El Señor de los Anillos, Que también tiene música de Howard Shore. que también tiene música de Howard Shore. Creo que es una de las mejores bandas sonoras que he escuchado jamás. O sea, de hecho, es una que escucho muy a menudo mientras estoy escribiendo. ¿Nos la puedes silbar? No, porque son todo notas muy Es bajas. que además es verdad que no es silbable. De hecho, Howard Shore se hizo conocido, o razonablemente, muy conocido con El silencio de los corderos. Pero lo habíamos conocido antes como el músico habitual de Cronenberg, precisamente. Y con esa música atmosférica, no silbable, atonal, abstracta. Por eso cuando hace el silencio el Señor de los Anillos Fue sorprendente. sorprende tanto, ¿no? Fue Que sorprendente. cree esas melodías y eso. Y lo que tenemos aquí, como decía, es el maridaje perfecto entre una banda sonora que tú estás escuchando la historia, la película que es increíblemente fiel a la novela, pero que transita por otros territorios normal, porque no son lenguajes y medios distintos. Y además, creo que indiscutible la mejor película de asesinos en serie de la historia del cine, uno de los mejores thrillers de la historia del cine, y además una película que yo creo que inventa lenguajes que nosotros no habíamos visto antes, o por lo menos yo no había visto antes cuando la vi. Es evidente, no es demasiado difícil rastrear la influencia de esto en mis propias novelas, pero es que me voló la cabeza tanto cuando era un chaval, porque yo no entendía que una obra como esa me estuviera hablando a mí tan directamente. Luego cuando me he parado a analizarla, ya de mayor... Escribe Reina Roja, Juan. Soy yo. Soy Jonathan Demme. Soy la novela. Un amigo mío se Soy levantó la por la novela. noche Soy fuertecita. creyendo oír voces, y ya sabéis cómo es el estado de Duerme Vela, entonces se incorporó un poquito, miró a un lado de la cama y dijo: ¿eres la zapatilla? Cinematográficamente es una auténtica salvajada. Ya desde la composición, quiero decir, es una historia que arranca lanzándote a Clarice Starling al centro de la historia, ya musicalmente. O sea, si lo recordáis, empieza con una música tristísima y llena de ansiedad y de angustia. Ella está haciendo como footing, ¿no? Ella está, efectivamente, está en Cuántico, que es el... Footing, ¿eh? ¿Cómo se nota que soy modernito, eh? Exactamente. ¿Cómo Ella- se nota que estoy al día, eh? Con la chavalada. En Cuántico, en Virginia, hay un bootcamp del FBI, donde los agentes van allí a entrenarse durante cierto tiempo. Yo he estado allí, no entrenándome, sino conociéndolo. Lo pone, hay una placa. Aquí estuvo Lo pone. Juan, pero no pone como jurado Es- para que pase desapercibido. es Aquí muy estuvo bonito. Juan. Porque todo es muy misterioso. Es Juan. muy bonito, es muy Y interesante. porque se lo dijo la voz. Juan, Juan, no No, pongas pero- el apellido, Juan. Vete a Cuántico. Juan, aquí estuvo. Vete al bootcamp. Aquí Juan estuvo. Soy Es- la zapatilla. Es muy hermoso que los títulos de crédito de esta película arranquen con una persona, con nuestra protagonista, que está corriendo entre la niebla, siendo la más pequeña de todos los que están ahí, y además yendo, si os fijáis, en todo el momento en dirección contraria.
Mientras que todo el mundo está corriendo en dirección opuesta a la que va Clarice Starling, ella no, ella se interna en el bosque. O sea, no me acuerdo de eso, tío. Claro, pues Sí, esta claro. película es la reputísima No te la leche. acabas. Es que los que van en su misma dirección van detrás, Juan. Tú solo puedes ver a los de dirección contraria. Momentos como, o sea, esa presentación de personaje, honestamente creo que es una de las mejores de la historia del cine. Ese momento en el que vemos como ella entra en el ascensor y está rodeada de Que ella sube y los demás bajan. y está rodeada de maromos, todos más altos que ella, con camisas rojas, polos rojos, mientras que ella llega sudada, se mete en mitad del ascensor, tiene A que ver si no apartarse está donde tenía que estar. para dejarle. A ver si ha cometido un error, Clarice. Y va a ver efectivamente a Skinner, que es su jefe. El jefe. Eso es, y que se llama así precisamente por el gran psicólogo conductista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podría hablaros sobre esta película durante 5 horas, Qué plano lástima, a plano. ¿eh? Qué lástima Oy. que no... La verdad es que, yo claro, es entre el tentador. boletín de las yo noticias. creo que no podría 5 horas ahora 5 horas. Que no. Tampoco Yo creo que no podría. No. Pero todavía no lo conoces. Sin repetirse, no, hombre, No. si dice una cosa Vamos a ver. y la repite, para adelante, para atrás, palíndromo, entonces sí. Os Si no, voy no. a contar una cosa, Metapodcast. Cada vez que Juan dice podría estar 5 horas hablando de esto, Sí. y nosotros hacemos la broma de, claro, ¿cómo no lo vamos a hacer? Luego esas 5 horas me las como yo, ¿vale? Eso es verdad. O sea, luego al día Aunque siguiente, aunque sean 3, Arturo. Juan me llama y me dice, es que me quedaban 4 horitas y media que son muy buenas y esas me las como yo, ¿vale? Es que esta película no solo ha sido extraordinariamente influyente en la historia Sí, del cine, sí, yo lo he entendido. Y tiene un Ahora- Oscar, además. sino no solo en la historia del cine, sino que ha sido extraordinariamente influyente a la hora de Pero cazar a los asesinos en serie de verdad. Por sí, eso ¿eh? yo os podría hablar mucho rato. Sí, Antes se quedaban sueltos. eso es. Bueno, pero en Somos lo que comemos tú lo has dicho, ¿no? O sea, las novelas de Thomas Harris han influido mucho en... Las tu novelas, obra, la película ¿no? y la propia banda sonora. Quiero decir, esto para mí es una santísima trinidad que es intocable. ¿Y Solo las quiero- otras de Thomas Harris, las otras 3 novelas? Men- o 2 más, ¿no? son No sé 3 cuántas. más, 3 y, más. y menos. No son. No, como esta. no tantas, ¿no? No, pero aparte, mira, compartimos editor, Thomas Harris y yo en Estados Anda. Unidos. Y él lo sabe. Mira, y él, mira. y él lo Anda. sabe. Y él lo sabe. ¿Y tu editor ha ido a Cuántico? Y él lo sabe. Tiene que estar y él Thomas Harris emocionadito. Él está hablando ahora en San Francisco, en un ámbito, hablando de las novelas de Juan Gómez Jurado. Sí. Y lo Thomas que Harris se dice. levanta por las noches y, Y lo que oye, dice Keith Calla, que es Jurado está a punto de venir a verte. lo que Escribe bien. el problema que tiene Tomás es que solo escribe cuando se queda sin pasta. Entonces es un bueno, Ah. cosas. Anda. El- Tú no hagas eso, Juan, ¿vale? No, por El- Dios. No, por Dios. Solo quiero deciros una cosa sobre cómo está rodada esta película. Ah, que estabas hablando de la película. De la película. Solo quiero deciros una cosa. Quiero que la volváis a ver, por favor, y que os fijéis en cómo los valores de plano, cuando están hablando los personajes, hay instantes en los que se utiliza el contraplano más habitual, que es desde detrás del hombro de la persona que está escuchando, y cómo cuando pasamos al plano contrario, en lugar de pasar al opuesto, al que estábamos viendo, lo que estamos pasando es a un plano. Esto me lo tienes que ayudar tú, Rodrigo, porque no voy a saber yo. Esa explicar. impresión estoy teniendo, sí. Es eso. En el que estamos enfocándole a la cara directamente al personaje que prácticamente le está hablando a la cámara. No, está mirando a la lente. Esos planos que dices en los que se ve el hombro se llaman de escorzo, que es cuando ves al personaje de espaldas y al personaje de frente. Y le ves la orejica y el hombrito y el cuello. Y normalmente cuando haces el valor más corto, sin el escorzo, el actor limpio mira a un lado de la lente, que puede ser uno u otro, dependiendo del lado del eje en el que estés. Y puedes tener la mirada más o menos cerrada, es decir, más cercana al centro de la lente o no, según lo que quieras transmitir. Pero en este caso, muchas veces Jonathan Demme pedía a los actores que miraran directamente a la lente. Y hablan entre sí a través de esa jaula, mirando directamente a cámara, pero la percepción del espectador no es de mirada a cámara, sino de mirada cerradísima, pero sí se produce una inquietud muy particular. Pero esa inquietud es debida al corte, ¿no? Porque es que quiero decir, no solo al plano en sí mismo. Bueno, es debida a todo. Están hablando de cosas muy inquietantes, está rodado de una forma atmosférica y en términos de cadencia muy inquietantes, con interpretaciones maravillosas e inquietantes, y ese corte pues añade ese extra de Claro, inquietud. a mí es claro. lo que me sorprende, porque tú pasas, por ejemplo, de que Skinner le dice una cosa bonita a Clarice, y ella inmediatamente
tenemos ese primer plano de reacción en la que ella se viene hacia abajo, que no recibirías de la misma forma si el plano estuviera un poco más alejado o con ese escorzo No, claro, del por que estamos eso hablando. lo ruedan de esa manera. Claro, pero es muy locura porque yo tampoco he visto esto que se haga muchísimo en la historia del cine. No se hace mucho, pero Hitchcock lo hacía con cierta frecuencia. Se hace en ocasiones y muchas veces no se percibe. También cuando se habla de ello, pues se convierte en un tema recurrente del que el cinéfilo habla sin darse cuenta de que lo ha visto otras 35 veces y que nadie se lo ha dicho antes para que lo pueda repetir él. Supongo que también es por la sobreabundancia, ¿no? Porque en este caso es increíblemente temático y por eso hablamos en este programa de las cosas que hablamos. Porque cuando te das cuenta de que en realidad lo que más importa es cómo mira todo el mundo, no solo a Clarice, sino a las mujeres en general. Es una historia sobre la mirada del hombre, la mirada salvaje y depredadora del hombre sobre las mujeres, entre otros muchísimos temas. ¿Recomiendas volver a verla entonces? ¿Recomiendas volver a Esta verla? película hay que verla una vez cada 5 meses. Pues para acá. ¡Hala! ¡Se lo queda! ¡Se lo queda! Por eso he venido con la bolsa vacía. Hombre, claro. Yo he venido sin nada y me he ido repleto. Javi, ¿has pillado películas? He pillado ¿Vale? dos películas Has pillado ya. 2 películas ya. Es verdad que solo estás robando películas. En los libros veo que no, Es que no es un tema es que te... Hace falta tiempo para eso. Claro, para eso hay que echarlo. Y te toca Javi. ¿A mí Te toca? Claro. Te Es toca que a ti. Tengo un montón de temas. Pues el que tú quieras, Javi. ¿Qué que- elegimos? Música, cine con historia, Cine con historia. cine con historia, música o Sanadú. O sea, o Xanadu. ¿Sanadú es baile? ¿Sanadú es baile en patines? Sanadú es encontrar... Sería un Pero el centro- final de temporada ¿El precioso. centro comercial Javi, o la encima casa de la de mesa. Charles Foster Kane? No, Sanadú me refiero... No, el Sanadú. O sea, El como Xanadu de cansado. El epítome. O sea, Sanadú. ¿Sabes lo que te digo? Vale, guardamos el Sanadú para el final, Javi, por Vale, si nos vale. cabe otro tema. Venga, rápido, Vale. venga. Pues entonces, Y música hacemos o historia y historia y cine. Historia y cine, vale. Venga. Venga, historia y cine. Vale. Esto es un niño, un muchacho ya. Lo vemos, lo estamos viendo. Ya tiene sus peletes en los huevos. Perdón, 12 años. Perdona, Javi, se dice pellets. Pellet. Vamos a ver, 12 años. Que sí, para que Expresión entendáis, fuertecita, pero Javi. entendéis el camino, caray. Entonces, tengo 12 años, ¿vale? Vale. No, el protagonista ¿Por de la qué te historia. pones triste? Es que es muy triste. ¿Por qué lo vendes por lo...? Escucha. Hombre, pues porque han pasado 50 años, Javi. Vale. Arturo. Uy, ojalá. Juan, Vale. este año se cumplen 40 años de que empezamos a trabajar Carlos y yo. Hace 40 Toma ya. años. Bueno, en resumen, Carlos es Famino, ¿vale? Famino, sí. Te Vamos estoy a- mirando como diciendo, Carlos, Sí, claro. es que se tienen confianza. Ellos saben cómo se llaman entre ellos. ¿Os habláis de tú? Oye, eso es una duda que tengo, Javi. ¿Tú te sabes el DNI de Carlos? O sea, si tú estás en su casa y entra un mensajero y dice, me da el DNI y le puedes dar el DNI de Carlos. O si se ducha Carlos, ¿te quedas tú limpio de repente? Sí, una vez le mordió el perro a un perro y me dolió a mí. Te tuviste que vacunar tú, ¿no? Me dolía a mí. Bueno, estamos hablando de un muchacho de 12 años, me acuerdo perfectamente, que va al cine como cada domingo. Íbamos al cine como Qué cada pena domingo. todo. Pero entrando. Qué triste, íbamos ¿eh? al Ese cine. niño que se podía permitir una entrada de cine. Íbamos al cine, Ajá. era un cine de barrio, de sesión doble, continua, y había en una zona que podía ser de un cine a otro 100 metros, no había más, 200 metros quizá, para no exagerar, había 4 cines. Juan te lo habría dicho en yardas. Vale, pues... Vale, había 4 cines en 200 metros. Como si unas 1200 yardas. Si vas al cine, no, menos. Lo que sería hoy una yarda- multisala. una yarda son 90 Sí, centímetros. Una no lo busquéis multisala en Google. que no tenga es hueco. peor. 91 Va, sí, centímetros. escucha, Una yarda son 91 me lo he inventado, ¿eh? Ah, vale. Bueno, entonces, como cada domingo, esos niños... ese Pero no te grupo- pongas triste otra vez, Javi. Ese grupo de Que se niños... ponga como le dé la gana. 12 Arturo. años. Un grupo de No niños y entiendo de la niñas. melancolía. Un grupo de niños y de niñas. Es que nunca más volveré a tener 12 años. Eso le pasa a todos los niños de 13. Pues, Y ahí se- los tiene. Y se ponen tristísimos. Bueno, yo cuando cumplí 12 me agobié mucho. Vale. Porque yo digo hasta 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Digo, tengo un número para jugar al fútbol, pero el 12 ya no. Bueno, entonces cumplí Al 12 al banquillo. Al 12 al banquillo. Claro. Entonces fuimos a ver una película. Nosotros íbamos a donde se podía, porque si era tolerada o para mayores. Si era tolerada, entrabas y vimos una película que se llamaba El hijo de Espartaco. ¿Tolerada o fuertecita? Se decía en No, aquel no, tiempo. aquí era, bueno, aquí efectivamente era tolerada o para mayores. Y se llamaba
el hijo de Espartaco. La buena de las dos, ¿no? Al hilo, esto lo supe después, al hilo del éxito de Espartaco de Kubrick, al hilo hicieron un peplum, una película italiana del hijo de Espartaco. La hizo el hijo de Kubrick. Lo que sí que me gustaría, Y Michael Douglas. Javier Cansado, es que explicaras una cosa, que yo creo que tú tienes un contexto muy bonito. Peplum. Muy bonito. ¿Qué es el peplum? ¿Por qué se parece tanto al M16? ¿Y por qué es lo que permitió al ejército romano? Bueno, da igual. Pues sí, mira, sigue tú. el peplum, en algún momento supe por qué se decía peplum, pero ahora no. La lanza de Sí, los soldados ya, peplum, romanos que sí. explica por qué dominaron. Juan, si te lo sabes tú, explícalo tú. Mira, y no le pongas a él en el compromiso. el Imperio Romano Él está triste porque no tiene 12 años ya. domina toda Europa y parte de Asia y el norte de África porque tiene un arma Toda no, hay una tecnológica- aldea gala, perdón. Perdón. tecnológicamente superior, que sería el equivalente al AK-47 o el M16 del ejército No, pero, por norteamericano. ejemplo, el ejército ibero, los iberos también tenían Soliferrum, que es también parece un arma parecida. Vale, O sea, pero, no es solamente y por como eso, el era por- peplum era tan importante, era lo que llevaba el legionario romano, se acaban llamando pero las no, películas. pero el peplum, no, espérate. ¿Ves? Si eso hay que provocarlo. Es que el peplum no, la lanza, el no, peplum. es que no se llama peplum, joder, Claro, es que nos hemos metido en la cosa Claro. en la que Estoy Javier Cansado es el más friki estoy de malo. España. Es que estoy malo. En las cosas de armas y de gente que mata a gente. Entonces, vale, ¿viste El hijo de Espartaco? Vale, vi El hijo de Espartaco, ¿vale? Y entonces vi, o sea, es una película que la he vuelto a ver, claro, y es infecta. Pero somos lo que comemos. Claro, pero somos lo que comemos, efectivamente. Pero me acercó de una manera visual yo con lo que había leído en los libros del colegio. A los sobre figuritas. vi los romanos. Y entonces me flipó. Me decidí hacerme romano, hablé con mis padres, mira papá, mamá, quiero hacerme romano. Es que Perdón, no, o sea, vamos, quiero hacerme romano, ¿qué es? quiero Quiero hacerme romano no es quiero empadronarme en Roma, porque cuando hablamos de No, romano, quiero hacer- hablamos de romano de quiero película. Quiero de- comprarme un casco con un penacho, casco. quiero comprarme una lórica sementata, una pilun. La faldita. ¿Cómo se llama? El pilun es Eso sí. la arma arrojadiza. Eso sí. Entonces, digo, quiero hacerme romano y tal. Entonces, mis padres dicen que nosotros somos una familia modesta, Claro. humilde. Claro. No podemos hacer un desembolso. podemos permitir de un ese- peplum. De ese estilo. No podemos. Como está el pepluna ahora Y entonces, mismo. bueno, yo les quise igual. A ti te y- hicieron un peplum, era como una batita así que te hicieron muy mona. A mí que me hicieron trajiste aquí. sí, una batita muy mona de peplum, es verdad. Ese es el fal- peplum de como- ahora. Como una faldita. sí, Vale. Entonces yo me quedé así, ¿vale? Me quedé un poco atontado porque no tenía acceso digamos, al mundo romano, al mundo a vestirme con toga. Pero en tú fin. querías hacer todo, ¿no? El curso Yo quería- sonorum completo. Yo quería que me dieran un ovatio, que me hicieran todo, o sea, que yo entrara en Pero, casa y me... y- perdóname, Javi, pero imagínate que lo consigues. O sea, que tus padres dicen, pa'lante con lo de ser romano. ¿Tú pensabas, por ejemplo, ir al colegio Vestido de romano. romano? Yo me quería transmutar en romano. Vale. O sea, Pero- para mí era la quintesencia del ser humano. Y cuando llegabas a casa decías, estaba hoy en la domus. Ave, decía, ave. Agües, le dice. Ave, bueno, sí, vale, pero mis padres que sabían. Claro, Entonces, pues quedó así la cosa. Y entonces un día me dice un compañero del colegio, dice, ¿sabes, Javierito? Me llamaban Javierito en aquella época. Ajá. Dice, oye, Javierito. Poco respeto, ¿no? Sí, pero bueno, es que yo era poca cosa, yo valía poco. Me dice, Javierito, ¿sabes que hay una película que se llama Espartaco, que es la que da lugar al hijo de Espartaco? Digo, ¿qué me estás diciendo? Dice, pero es para mayores. claro, lógico. Ah, Es para padres. Era para Era fuertecita. Era fuertecita. ¿Era para mayores esa peli? Pues, Sí, era para mayores. Hombre, te lo diré yo que era para mayores. Te hablé con la madre de Arturo y me dice, no, esa fuertecita no vayas. Pero, Se ponía mi madre en la puerta del cine a avisar a la gente. Señora, no pase que es fuertecita. pero escucha, nos enteramos que el tío de un chico de clase era acomodador en el cine París, en un barrio lejos de casa, y que nos iba a dejar pasar a ver Espartaco. A los niños. Guau, ¿pero cómo? O sea, ¿cuál era? Pero habría un plan. Pues sí, y hablar con él y decir, comprar la entrada y en vez de decirte, tú no entras, que tú no tienes 18 años, dejarnos pasar. Ese era el plan. Claro. Le quitas la magia a todo, desde luego. Sin ¿eh? fisuras. Pero veníamos recomendados, era el tío de uno del colegio.
Eso es infalible. Bueno, cogemos el autobús, porque vivíamos en Carabanchel, tenemos que ir, bueno, que la gente lo sabe de Madrid, esto en Vallecas, ¿vale? Entonces está lejos, para un niño de 12 Carabanchel años a Vallecas está hay, lejos. sí, hay una tira reconocerlo estaba sí, lejos. sí, para Además gente que no sea de Madrid. era con Franco, que era más lejos todavía. Bueno. Y entonces... Ahora con la democracia se han acercado mucho Sí, los barrios. ahora los han aproximado todos. Porque han verdad. hecho las calles más estrechas. De hecho, eso está siendo el problema. Bueno, y entonces, escucha. Cogemos el autobús y vamos felices. O sea, 5 niños íbamos a ver Espartaco, porque a todos nos había hecho mella, nos dijo de Espartaco, y todos decían, cuando veas el Espartaco, os va a cambiar la vida, No, o ya verás. vais a ver Espartaco, vais a ver La buena es la Espartaco, precuela, que vais a ver decían, ¿no? Espartaco porque hay un director que lo ha hecho muy bien, ya verás qué cosa más maravillosa. Y íbamos en el colegio, íbamos en el autobús, pensando, hoy vamos a ver Espartaco, jajaja, qué alegría, vamos a ver Espartaco. Pero esa era la conversación. O sea, la conversación. Bueno, que no la sí, reproduzco. Arturo. En Está tu, muy bien. en tu pandilla siempre conversabais sobre lo que ibas a hacer. Oh, vamos a comprar ver, no pipas. estoy haciendo la vamos a típica. comprar pipas. No estoy haciendo la típica reproducción sick. Vale, pero es una vale. reproducción- No, Es por emocional, ubicarme. es un recuerdo Vale, emocional. Es lo que te ha brotado, vale. Vamos a Vale, ver, perdón. Qué bonito eso, un recuerdo emocional. Es así, vamos a ver, un poco edulcorado, un poco hiperbólico, lo que quieras, pero No, era- me refería al concepto, si tu historia me está dando igual. Vale, pues escucha, pues ya ves cómo se complica. Y ya verás que bien, vamos a ver Espartaco. Vale, vamos a imaginar que llegáis al cine, Javi. Pero no le cortes la emoción, Claro. que está súper No, no se la emocionada. cortes tú. Es que ya lo que pasa, que ya me ha fastidiado al final, porque no nos perdimos. Estaba tan lejos, había que coger autobús, metro y autobús, que nos perdimos. No es como ahora que había internet y podías ir. ¿En serio? Decías, Siri, llévame a donde sea y te lleva. Claro. Y nos perdimos y no vimos Espartaco, tío. Pero eso luego ya, claro, eso ya pasó con la democracia. Cuando llegó Siri, llegó con la democracia. Pero es que- sinvergüenza! ¿Qué? Bueno, y luego la vi después, sí, reconozco que la he visto después, ¿sí? Varias veces. Y me gustó más el hijo de Espartaco. Oye, es verdad que tendríamos que hacer en nuestros remake con el espacio, tenemos que hacer Kubrick algún día para que te vuelvas a ver esa película. Hay que rehacer Kubrick, claro. Efectivamente. Vale, me toca a mí. Me toca a mí, ¿vale? Enhorabuena, Arturo. Se pasan 8 minutos de reloj desplegando unos manípulos romanos en la peli esta, que yo flipé, claro. ¿El hijo de Espartaco? No, el Espartaco. No, el Espartaco. El Espartaco Vale. pone un plano ahí y se ve cómo todas las cortes romanas se van colocando y tal, pero 8 minutos. ¿sabes? Ay, rodado en Madrid. Eso ahí- estaba rodado en Madrid. Dice, ahí estoy. Dice, es que me iba a decir mis huevos. Esto lo hago yo porque soy Kubrick. Pum, 8 minutos de unas desplegándose el ejército romano. Digo, ole. Digo, yo como aficionado a los romanos, digo, ole. Ojalá todas tus películas sean así de buenas, Kubrick. Qué maravilla. Vale, voy a hablar de un libro, ¿vale? Pero voy a hablar de un libro y voy a hablar de cine a la vez. Es mi libro favorito sobre cine. Es el que más me gusta. Ya sé que como el más conocido es el famoso de Truffaut y Hitchcock. Pues ese no, el otro. Pues el otro. El otro efectivamente. libro- En realidad es el otro. Yo creo, para mucha gente es el otro. Pero es un libro que me enseñó muchas más cosas que lo que tiene que ver con el cine. Voy a intentar explicarme. Ole. Este libro es... Ah, lo has traído también. Sí, hombre, claro. Sí, yo ves que hay bolsas. Este libro que se llama Nadie es perfecto y son unas conversaciones de Billy Wilder con Helmut Karasek. Yo creo que hubo un momento que solo se sacaban libros de Billy Wilder y de Alfred Hitchcock. No sé por qué, se puso como de moda y yo creo que este tiene, o para mí, tiene una enseñanza especial porque es un libro que a ellos, en teoría, es una conversación que tienen los dos, pero Helmut Karasek era también, como Billy Wilder, guionista. Y les costó 6 años hacer este libro. Pero quedaban poco. No, quedaba mucho. Eso es lo curioso. ¿Por qué? Porque es una entrevista hecha por 2 guionistas con la intención de encontrar la mejor manera posible de contar cada una de las anécdotas y, si es posible, acabarlas con un chiste, cerrarlas con humor. Es decir, no están cambiando la vida de Billy Wilder, pero sí la están decorando, la están contando como hay que contar. O sea, un poco la están cansadeando, ¿no? Cada una de las anécdotas, ¿no? No, porque no las... Javi sabe de eso, sabe que... Bueno, Javi y Rodrigo también, el único que no sabe eres tú. Que
que el humor tiene un ritmo, que las palabras ordenadas de una manera determinada de repente tienen una música que provoca la risa. Esto es lo que hacen estos dos. O sea, el humor va en grupos de 3. reúnen las anécdotas más interesantes. Sobra efectivamente el cuarto. Sobre el cual eso es. Exactamente. Reúnen las anécdotas más interesantes de la vida de Billy Wilder y luego se ponen a escribir cómo estarían mejor contadas. ¿Vale? Entonces, en este libro, aparte de que aprendas mucho de cine, aparte de que tienes como una especie de esencia de cómo contar las cosas. Vale, pero ¿cómo aterriza? Porque todo esto ya nos lo has contado en el programa de Billy Wilder. No, es verdad. ¿No es Sí verdad? Sí, es verdad. Bueno, no. pues sí es verdad. Pero ¿cómo ya aterriza este libro en No tu me vida? decido. No sé si es verdad o no es verdad. Os lo digo yo, no es verdad. ¿Cómo aterriza este libro en tu vida, Arturo? Que esto es lo que a mí más me interesa. Pues aterriza porque me lo compro. Gracias. Pero no, yo estoy con Juan aquí, no, perdóname. Hombre, no, claro. no me lo ningunéis aquí, por Dios. Pero ahorraste, tuviste que ahorrar. No, es que fue bastante fácil. Pero o ¿cómo sea, es? tenía dinero, lo vendían Manejaba- y dije, manejaba pasta. me lo da. Pero Es los decir, tu- queréis una historia humana y no es una historia Pero, humana. ¿te das cuenta de que es el libro donde aprendiste a contar anécdotas? Esfuérzate un poquito. La historia Cabrón. humana viene cuando unos años después, si es a lo que ¿Ves? querías ¿Ves que cómo al fuéramos. final? ¿Ves cómo sí? Vale. Unos años después, No te irrites. yo, a mí me contratan, estoy empezando a ser guionista, soy guionista en el Club de la Comedia, y me contratan para una cosa que se va a llamar La Noche de Fuentes, con Manel Fuentes, en el que... Era coherencia el programa. Sí, tampoco, no le dimos ni media vuelta, pero el Club de la Comedia tampoco nos quebramos la cabeza pensando en el nombre. Claro, era un club de comedia. Claro, y dijimos, pues 2 y 2. Sí, sí. También te digo, Espartaco tampoco se le ocurrió mucho Kubrick, o sea, salía Espartaco. Bueno, Y el hijo de Partaco, mira, no me... y en la Noche de Fuentes venían invitados muy principales, gente muy famosa, a contar anécdotas de su vida. Y entonces decías, bueno, pues si los invitados cuentan anécdotas, pues ¿qué pinta aquí un guionista? Pues exactamente eso, o sea, coger la anécdota, y es lo que yo aprendí en este libro y lo que apliqué después, Pues aplícatelo. coger la anécdota, eso es, y ponerla bien, o sea, decirle al invitado cómo esa anécdota iba a funcionar bien. Y fue gracias a este libro. Pero Nada no- más, es que no- nos ha gustado que... Pero es que es A demasiado mí me ha encantado. progresivo. sirviera para algo, pero... No solo me flipa eso, sino que me flipa, y te tengo que agradecer infinitamente que me regalaras ese libro, porque es absolutamente soberbio. O sea, es una de esas cosas que te caes dentro de él y que quieres volver a leerlo una y otra vez. Yo te estoy muy agradecido porque además es que no Hasta un máximo de 3, que es cuando hace gracia. Yo no se encuentra en ningún... No lo lleves muy lejos, que yo no lo he leído. Bueno, Javi, este no te lo voy a dar. No, dar, no, ¿quién ha Este no te lo voy ¿quién a ha dar. hablado de dar? Dejártelo a lo mejor. Dar es muy fuerte, es una palabra muy Lo dura. único más Es fuerte. tonto que prestar un libro es devolverlo. Desde Mándaselo luego. por Amazon. que No, está- que lo tengo. Pasa que no lo he leído. Está en Amazon, ¿eh? Lo tenéis en Amazon. Sí, sí. Antes de Cuando que- me lo regalaste no estaba, no se podía encontrar en ningún sitio y yo me caí dentro del libro. Es uno de los muchos que te agradezco me has regalado, ese y el de Harpo Habla, que también me hiciste extraordinariamente Se feliz. dice con él. Harpo Habla. Claro, si aspiras, aspiras. Pero lo que a mí me sorprende de esta historia es que tú te crees que te vas a encontrar un denso manual de cine y creo que en el interior lo que encuentras es un denso manual de humanidad. Bueno, aquí por ejemplo, este libro es la primera vez bonito, que es yo, bonito, es bonito. ¿Qué que yo lección, leo eh? la historia de Pagliacci, que para los lectores, los amantes de Watchmen, es la historia del payaso Pagliacci, pero aquí también se cuenta en este libro y es la primera vez que yo lo leo, aquí que aquí se llama Grog, el payaso. Vale, Rodrigo, te toca. Es que un payaso se llame payasos tampoco tenía Claro, mucho sentido. payaso Pagliacci. Ahí, Alan Moore. Me toca. ¿Qué queréis? ¿Te veo o libro? Ostras, Es que te veo no ha habido ninguno todavía. te veo, no ha habido ninguno. Yo creo que te veo. Vale, Habría que abrir los tebeos. sería te veo. Vale, pues van grupos de 2. ¿Vale? Vale, a ver. Yo voy haciendo La ópera bolsa, mientras. Rodrigo Cortés. Hay 3 TVOs. Lo que pasa es que yo solo tengo 2. Ay, Ay, pobre ¿Qué? niño. como diciendo Juan. Leía y releía sin parar en Ay, mi lo estoy viendo y estoy ya emocionado. fíjate lo que infancia. te digo. ¿Estás emocionado? Sí. Y sin saber todavía, sin tener el menor criterio acerca de lo que en teoría era bueno o malo. Obviamente leía todos los Mortadelos y tenía toda la... Bueno, no toda, pero mi padre cuando venía de viaje todos los viernes nos traía toda su colección Olé y siempre
tenías una buena nueva ración. De O mortadelos y eran botones los sacarina. mortadelos y Báñeces Bueno, y varios. muchas más cosas también. Y de Escobar. y los zipizapes, etc. Pero hay 3 TVOs que leía sin parar. Uno lo mencionaré en modo de inventario porque lo perdí y no lo he recuperado. Y 2, sí. Uno de ellos se llamaba simplemente A punto. la Biblia. Se llamaba así. Y en realidad no era toda la Biblia. Era el Éxodo, yo creo. Pero se llamaba la Biblia. ¿La Biblia contada a los niños o algo No, así? ¿No? se llamaba la Biblia y En mi punto. casa teníamos la Biblia Yo contada a también. los niños. No, yo tenía la Biblia de los que era niños. como de cómic también. No, no, mi Biblia de los niños no era de cómic. Era Ahí me regalaron el Pentateuco, pero Tenía- no. el Pentateuco contado para los niños. A mí me dijeron que era muy fuertestito y que no. Sí, pero verás el Deuteronomio. ¿Habéis decían. visto el Pentateuco sobre hielo? De Disney, sí. Estaba haciendo Pixar, estaba haciendo. En el próximo confinamiento lo traigo. Hay un momento. Vamos a hablar un momento del Deuteronomio. Claro que sí, Juan. Claro que sí, Juan. Hay un momento ¿Qué precioso. te parece el momento después? No, ahora. Vale. El momento es el 20, si no recuerdo mal. que es- Deuteronomio, estamos, Sí. ¿no? ¿Quién le va a contradecir? Claro. 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 Es- no es- miréis Yo, Google. yo creo No, que es el 18, pero no. Buscadlo porque creo que es el 20. Si hay algún experto en Deuteronomio en la sala, pues que se... Pues Pentateuco. que se muerda los labios. Pero pensad una cosa, o sea, se tiran 40 años los judíos en el desierto Sí. intentando encontrar la tierra. Pero eso es porque hacían círculos. Eso es. Y que además yo estaba allí, Porque se empeñaron en no mirar los mapas. Era Y en- que no, que es por en- aquí, que no, que es por... en hora y media la península del Sinaí la cruzas, en coche, pero la ya, cruzas. pero ¿vale? Hombre, y andando 40 años no te lleva. Eso es. Pero A se mí, perdió Javi en el autobús para ver Espartaco, pues no se va a poder perder Moisés. 40 años para llegar a la tierra prometida. 40 años. Vale. No te lías. Y tú llegas a Ni a la Ulises. tú llegas a la puerta del río Jordán y en ese momento te para Dios y te dice, ¿Tiene una puerta ahí? Bueno, se abrió. es un Pues yo creo río. que no se le pueden poner puertas al campo. No, porque era un río. Es como un vado que tú cruzas el río y ya estás en la tierra de la que emana leche y miel. Y entonces te dice Dios, como dudaste de mí y le pegaste 2 veces a la roca, porque Dios le dijo, dale Bien una hecho. dale una vez a la roca, pero este le dio 2 porque dudaba. Es como cuando aprietas varias veces el botón del ascensor. Claro, O pero con a la- mí eso me parece muy humano. que no se debe correcto. hacer. O cuando Pero te tomas perdóname. 2 paracetamoles, por si Claro. acaso. Yo, por O el ejemplo, mando a distancia no te funciona, le das 2 veces y ya No, cambia. aprieta es más que fuerte. claro. Yo os digo un truco para el mando a distancia. Por ejemplo, si quieres cambiar de canal y te has equivocado, Sí. estás en el 7 o quieres dar al 9, por ejemplo, y le das al 8 y dices ¡No! Y cambia solo. Vuelve. O sea, fíjate. Y en ese momento le Claro, dice, por eso en el siglo XXI, en le el dice Dios a siglo Moisés, Deuteronomio no. por haber dudado de mí, no vas a cruzar. Y yo, honestamente, yo soy Moisés y me enfado. Porque se muere Moisés sin llegar a la... es verdad, es que verdad. le hubiera dado una vez. Claro. Pero no os parece... O sea, No, porque No, luego te lo Josué están lo veía diciendo. bien. Josué estaba a pero a favor. mí, honestamente, del Deuteronomio, o sea, y del Pentateuco y de todos estos libros así de antes de que Dios fuera amor... Ya, o sea, pero lo que tú cuentas es el A éxodo. mí me- no, esto es en el Deuteronomio, vamos, mi juego ahora mismo, toda la ya, hacienda que habéis de Javier hablado- Cansado. ya que habéis Que lo abierto, tengo ya que habéis ahí. abierto el melón, ¿no os parece fascinante que Abraham, cuando le dice Dios que mate al primogénito, y se sube y le va a matar, y le dice Dios, dice, no le mates. Y dice Abraham, me cago en Dios. Le paró a tiempo. Le dijo, Abraham, que es que no se te puede decir nada. Que te lo tomas todo por lo literal. Pues es muy duro. Entonces, tú tenías el éxodo... Sí, no, pero se llama la Biblia y punto. Llamaba la Biblia, pero solo era el éxodo. Pero tenía dibujos, o sea, era un Sí, cómic. no, un TVO. En un TVO. Sí, Salía sí. lo del Deuteronomio. Salía Carlos? lo de Moisés, Lo de dale. lo de Josué, y cuando Dios le pregunta a Josué, ¿vosotros tenéis buenos trompetistas? Seguro entraban en Jericó. Y ahí, pero bien. Y la en fin. familia de Javi. Sí. Sí, sí. Acababa en Jericó, de hecho, cuando derribaban los muros. Este, como no lo conservo, pues ya No, está. Mencionado, Ya punto. está. Ya está. Ha servido lamentablemente para que Juan tenga regresiones a la infancia, pero ahora volvemos Vale. a los que sí conservo, que los he recuperado con el tiempo, Bueno, por cierto. hemos Porque, también salteado un poquito de Biblia que... porque mi madre que la verdad haciendo es que no lo de hemos hecho madre mucho. los tiro. Vale. ¿En serio era de esas? Y es. Ajá. Espérate que no salga de debajo de la mesa y tire lo que ha traído Rodrigo ahora. El primero tal vez responda
a un falso recuerdo, es muy posible. Porque mi recuerdo es que, estando enfermo, me regaló un libro sobre el proceso de la enfermedad. Pero claro, dado que este tebeo del que os voy a hablar ahora acaba con el niño recibiendo, después de pasar su enfermedad, un tebeo sobre el proceso de su enfermedad, tengo la impresión de que yo estoy recordando lo que vivía el niño en el tebeo y que a mí mi madre me lo regaló en circunstancias mucho más normales. En todo caso, era un tebeo que veía, insisto, sin parar, de Fernando Fernández. Fernando Fernández es un autor maravilloso, aunque yo entonces no lo sabía, la Escuela de Barcelona, con mucho predicamento además internacional, ilustrador, dibujante de cómics, pero en fin, también portadista, un grandísimo dibujante, un grandísimo dibujante de verdad. No conozco a este señor. Wow. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de los 50, 60, 70 y, por ejemplo, tal vez recuerdes, y además ha sido reeditado hace poco, una obra monumental, que es una adaptación del Drácula de Stoker, que en forma de entrega se editó en su momento en Creepy, y que ahora ha sido recuperada a partir de los originales, que es un TVO hecho entero en óleo, por ejemplo, en óleo sobre papel, con secativos. Los que leían Creepy, 1984, todas esas revistas de aquella época, en cuanto vean un dibujo de Fernando Fernández van a flipar porque van a decir, claro, tío, un auténtico genio. Pues mi TVO tenía un nombre horrible, que es Conocimientos del Cuerpo Humano. Ajá. Y fuertecito. Es de los que hubiera sido vetado en casa de Arturo. Y es más bien un TVO didáctico sobre el funcionamiento del cuerpo y cómo reacciona ante una infección. Y alternaba la parte puramente narrativa, que es lo que sucedía dentro del cuerpo humano, pero a modo de metáfora. Quiero decir que aquí es donde yo conocí el funcionamiento de los hematíes y de los leucocitos, el bazo, las plaquetas, pero todo... El Érase una vez la vida porque estaba todo contado como si fuera ciencia ficción y de forma absolutamente alucinante. A es decir, diferencia de no Érase una vez la vida. No, en Érase una vez la vida hay ese concepto de prosopopeya, que las cosas se humanizan o que adquieren rostro humano, pero en realidad tú ves el concepto científico detrás. En Conocimientos del Cuerpo Humano, salvo por determinados interludios que a modo de explicación científica van dando contexto a lo que va sucediendo, lo que ves es al Capitán Leo, que es el leucocito jefe, con un casco blanco y con una pistola láser enfrentándose a gérmenes de todo orden que parecen sacados del Señor de los Anillos y que están además ilustrados con una maestría increíble. Algo de lo que me di cuenta después, sintiéndome muy a gusto, diciendo, mira, aquello que leía sin parar tenía verdadera calidad. Es una cosa que percibes casi con alivio, a posteriori. A diferencia de Javi con el hijo de Espartaco. Si tenéis ocasión, tratad de encontrar, aunque solo sea en internet, porque claro, ya solamente lo puedes encontrar en librerías de segunda mano, y por razones lógicas, porque era un libro didáctico que llega muchísimo más lejos de lo que en teoría debería. Y con una calidad. Claro, es un libro en el fondo de encargo. Es una maravilla, de verdad. Una editorial le hace un trabajo de encargo a Fernando Fernández, y Fernando Fernández, que no sabe hacerlo mal, hace algo absolutamente alucinante. Pero además, esto es magnífico. Es una locura, y el Drácula del que ha hablado Rodrigo, que se acaba de, es verdad, que se acaba de reeditar, y lo sé porque Rodrigo me lo ha regalado, porque es mi mejor amigo, es mi mejor amigo, y porque tenemos un chat que solo somos nosotros, el chat buenísimo, le llamamos. Aquí se regala mucho, ¿eh? El chat Ambrosía, le llamamos. Pero esto es estupendo. Yo no he regalado nada en mi vida. Pero no lo digas con tonito de sorpresa, Juan. No, hombre, Joel. No, es una locura, de verdad. Estaba intentando venderlo, pero es verdad, me recuerda mucho, pues, efectivamente, a esa escuela española de los... Yo me hubiera ido hacia los 70, pero me hubiera equivocado. Y es algo que, con según qué edad, en el momento que os llegue a los ojos, vais a decir, yo he estado aquí ya, o sea, yo he estado en este universo, lo he visto de alguna manera, en alguno de los libros de los cómics que yo leía, he estado en esta manera de dibujar que tenía este además con un sentido del color alucinado y muy, muy sabio. Es una maravilla. ¿Y el otro quería sin parar era una adaptación del Tarzán de Rice Burroughs que hizo Vern Hogarth, pero no sus entregas semanales que había hecho en blanco y negro en su juventud y que es una de las épocas más conocidas y más legendarias de Tarzán como personaje de cómic, sino una adaptación fiel
de la novela que hizo en los 70 años, cuando ya había abandonado el mundo del cómic, se había dedicado a otras cosas, había plantado 3 décadas de magisterio haciendo este Tarzán previo en entregas, insisto, semanales, y decide hacer una adaptación en un tomo específico, unívoco, en pasta dura, en color, en esta ocasión, además con un sentido del color muy barroco, muy complejo, absolutamente alucinante, que tampoco es por alguna razón fácil de encontrar. Yo tengo la impresión de que el Tarzán de Hogarth merecería una reedición. Hay muchas, pero en Estados Unidos. Quiero decir, lo sé porque casualmente, fíjate que lo que es la vida, me lo compré ayer. y cogí ese serio? y el de Kubert, que sabéis que tiene también una versión que es magnifiquísima. También. Pero ¿ves la diferencia de se lo compré a Arturo a me lo compré ayer? ¿Ves la diferencia? ¿Ves por qué al final la amistad se afianza en cositas como regalarme a mí? ¿De verdad quieres que pongamos este tema encima de la Oye, mesa? pero escucha, pero si es un disco, es un libro americano como los compro en España. No, porque tú vas a... Hay una... Da igual. Porque ha cogido un barco. Tienes un avión Claro, es que, privado. Es que no me extrañaría que tiene el capricho el niño de irse a comprar el libro de burros. Y como él no se pierde, pues puede hacerlo. Pero además es que Tarzán es muy especial, yo creo que para una generación muy concreta y muy determinada. Hoy en día yo no creo que tiene la influencia que tuvo para los que ya estamos entre los 40 y los 50, pero para nosotros sí fue muy importante, ¿no? Es un alarde casi de estudio anatómico, de alguna manera la ilustración figurativa y realista en el mundo de hoy ha quedado relegada prácticamente al mundo del cómic, al del tebeo. En las otras artes plásticas de alguna manera hemos ido huyendo de eso, del figurativismo. Y todos esos estudios renacentistas tan habituales de simplemente el cuerpo humano, de su dinámica, del modo de generar movimiento a través de la flexión de los músculos, la generación de una posición muy concreta o de varias posiciones en el propio dibujo, es lo que hizo que recibiera prácticamente el nombre Hogarth de el Miguel Ángel del cómic, que es es un epíteto sin más, no tenemos que tomárnoslo con más gravedad de la cuenta, pero recuerdo también que cuando era pequeño me perdía en no sé si era un prólogo o un epílogo, probablemente era un epílogo, no lo sé, en el que se veían varios dibujos, algunos a plumilla o a carboncillo o a pincel, de estudios anatómicos de un minotauro, por ejemplo, o del rostro de un viejo, y realmente te llevaban a ese mundo renacentista, porque el conocimiento y la maestría en el manejo de sus herramientas de Hogarth era inaudito, e insisto en que creo que esta obra merecería una reedición, porque además se vendería bien. No se trata de rescatar 3 décadas de seriales que probablemente no se van a comprar, sino una adaptación del Tarzán de los monos en un tomo duro que sigue siendo magnífico. Hombre, estoy viendo una etiqueta roñosa que tiene atrás que pone El Corte Inglés 1000 pesetas. O sea que imagínate de cuándo estamos hablando de esta edición, ¿no? Pues según, a lo mejor hasta el 99 puede ser. Es la misma edición que tenía, la rescaté después a través de Libros Fugitivos, precisamente. Pero es exactamente la edición. ¿Qué es eso de Libros Fugitivos? Bueno, es una librería de Valencia online. Ah, amigo. Donde me compra cosas. ¿Qué es eso? Rodrigo. ¿Qué es online? Pues si tienes un avión privado, puedes conseguir cosas de Estados Unidos prácticamente en el día. Juan, ¿no? Te subes en una avioneta, vas a Valencia. Vale, Juan, te toca a ti. Yo no sé si nos daría tiempo a lo mejor a una rondita. Sí, ya creo que sí. Una rondita corta. Nos da tiempo. No, pero tú has contado... Así has contado. Sí, yo he contado. Sí. Bueno, sin preámbulos. Nos ha afectado, pero... Esto es un libro gordo, ¿vale? Voy a ponerlo al lado del micrófono para que se escuche el ruido que hace al caer. Tampoco ha hecho tanto ruido, Juan. Espera. Nos ha fastidiado, creo. Esto lo hace siempre y no acaba de funcionar, ¿no? Acaba de funcionar, pues tú deja de dar golpes a la mesa. Mira, se ha hecho gracia. Qué malo es hacerse gracia. Los pilares de la Tierra, de Ken Follett. Tuve la desgracia de conocer a Ken Follett, pero... ¿En Cuántico? No, en otros sitios. Y me cayó extraordinariamente mal
lo cual me fastidia muchísimo. Pues somos lo que comemos. Ya, tío, es que es eso, porque este libro para mí es absolutamente fundamental. O sea, él puede decirlo con, yo creo, con cierta Perdona, Juan, libertad. ahora ¿No me nos, cae bien? ahora No ha nos dicho- no ha nos dicho que hablas libres de todavía, los ¿no? pilares de la tierra, por supuesto, pero evidentemente, o sea, ¿Qué ahora pasó? mismo, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué Bueno, hay? pues, ¿Cuál es la dura polémica entre Ken Follett y Juan Gómez Jurado? Bueno, pues que ¿Qué escucha, pasó? pues ¿Qué que pasó? la gente... ¿Por qué le conoces? Primero, no, quiero ir por partes con esto. Busco basura, ¿vale? Vale, pero es que no la ¿Vale? vas... Busco ¿Es la... Follet o Follet? Para empezar, ¿ves? Depende de- Más basura aún. Eso es. En el año... Quiero morbo, ¿vale? 2008, si no recuerdo mal... ¿De tú a tú fue de tú a tú? Sí, Vale. yo me voy a Vale. Vitoria porque le van a poner una... Ya te adelanto, Juan, que vamos contigo a muerte. A muerte. A muerte en esta A muerte. polémica. O sea, porque- ojalá... Yo que- ni he leído esta novela ni la voy a leer. Perdóname, lo digo ya, que te follet. O sea, fíjate si estamos a muerte Y has contigo. llegado tú solo hasta ese Lo chiste. digo ya. Es vale. increíble. He leído Entonces, toda tú vas menos a esta. Vitoria. ¿Qué hace Ken Follett? ¿Qué coño hace Ken ¿Qué Follett en mierda? Vitoria? ¿Qué mierda ¿Quién pinta se cree Ken Follett que es? En Vitoria. Ken Follett tiene una estatua espera, que Ken en Follett- Vitoria. ¿Qué vela le han dado a Ken Follett en Vitoria? Una estatua de bronce. ¡Payaso! A que Ken Follett, cuando le decían Gasteiz, decía, ¿dónde? Claro. Está mucho rollo ¿Qué con vas a las- saber tú, Ken Porque Follett? Calle la dato. segunda Te o reviento, Ken Follett. la segunda o la tercera partes de Los Pilares de la Tierra lo ambientó en la construcción de la Catedral de Vitoria y los vitorianos, Ya ves tú. muy agradecidos, le hicieron Copiota. una estatua. Cosa que no me han hecho a mí en Sevilla por la leyenda del ladrón, cosa que Es tampoco increíble. entiendo. Es increíble, de verdad. Pero- Hombre, aunque no sea en Sevilla, en Dos Hermanas. Pero, Que pille cerca, pero por de lo verdad menos. que esto Vale, no... entonces tú vas a Vitoria porque está allí Ken Follett que le están haciendo una Creo estatua. que es la primera vez que escucho a un autor quejándose de que no le han hecho una estatua. Ya verás cuando mueras, te vas a hinchar. Y era obviamente un Y se chiste. ha enfadado conmigo porque le he pedido un cómic, ¿eh? Fíjate. Era obviamente un chiste, pero yo fui allí a conocerle y luego pues, Vale, tú pues, el te- señor te- me cayó mal. Vale, pero ¿por qué? Vamos a ver. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero No fuiste a es- conocerle en persona, Pues por ¿Pero por porque- qué vas a conocerle? no ¿Porque seas te dicen ambiguo. vente para acá que está Ken Follett? Otro, Me que hay dicen- otro como tú. Me dicen, vente para acá que está Ken Follett, os conocéis, le haces una entrevista si quieres. Yo le hice una entrevista donde él estuvo correctísimo y amabilísimo Qué y cabrón. encantadorísimo. Qué mal. Qué Entonces, hipócrita. Entonces, El pero- hipócrita de Ken Follett. Pero luego, Ojalá porque la se te gente es caigan una. los pilares. La gente es una cuando bebe y otra cuando no bebe. Ah, que se puso. Anda. Y Se- por ahí fue. ostras. Y salió Se pidió- el verdadero Ken. Escucha. Se pidió por no un- hablar de las drogas. Pero más allá. Pero perdóname, no, quiero basura. No, Él, eso ya no se puedo, sienta, no él puedo, se sienta, no puedo. dice, nos tomamos un cafetito con Ken Follett y dice Ken Follett en perfecto vitoriano, sí, pero alégramelo un poco. Eso empezó ¿Eh? después de comer y acabó mal. Vale. Los pilares de la tierra. O sea, Ken Follett es idiota. Pero ¡Oh! los pilares de la tierra es. Dice, no me tires de la lengua, no me tires de la lengua. Ken Follett es idiota, vale. Los pilares de la tierra es una novela asombrosa. Es magnífica y es una novela que inaugura una manera de contar y una manera de hacer las cosas. Y sobre todo, es una novela que hoy en día es prácticamente inevitable. Quiero decir, no solo porque te tropiezas literalmente con ella cuando tú entras a cualquier. Hoy día no se podría evitar. No, Efectivamente. hoy día no. A cualquier sección de novela Ni histórica, editar. sino porque hay un antes y un después. O sea, Ken Follett es probablemente el autor más influyente, más que del thriller, Payaso. donde él tiene muchas cosas que decir. Habéis visto el ojo de la aguja con Donald Sutherland. sí, maravillosa, sí. magnífica. Sí, lo hemos visto. Vale, que su primera. Por eso no hay que confundir, la obra con el mierda del autor. ¿sabes? Exactamente. Que es magnífica, tanto la novela como Ponme la otro película. chupito, ponme otro. El ojo de la aguja. Juan, te quiero mucho, bonito. Yo también soy escritor como tú, Juan. El tema. Sácate unos pistachos, Juan, que esto si no, no entra. Pero escucha, que el Ken Follett no es de Marbella. Entonces, ¿tú qué vas a escribir? Es galés. Reina- Galés. Encima galés. Encima galés, ya ves tú. Y El típico galés que le gusta a Vitoria. y el libro este aterriza en mis manos, este mismo, además. Aterriza en mis manos porque me lo regalan mis amigos por mi cumpleaños. Anda. Anda. ¿Tenías amigos? Tenía dos. Dos mínimo, claro. Ya ves tú. Tenía El plural, dos. el plural. 1.295 pesetas se gastaron de la Más época. que yo en Tarzán. Sí. Y
aterriza esto en mis manos, que yo no sabía. Al borracho ese. No sabía ni lo que era, pero mis amigos, que tenía pocos, pero tenía, me compraron los libros al peso, como es normal. Claro. Lógico. Para que le rente. Claro. Y entonces hicieron una... Que este libro era muy bueno por eso, porque era gordo. Tú decías, para un verano. Y yo me leí este libro y lo terminé. Lo volví a- Enhorabuena, Juan. ¿Cuánta pasta habrá ganado Ken Follett con esta novela? Pues fácil 25 millones de euros. Pues- 25 millones de euros. 25, 2,5. 25, uno, Eso otro, es. otro. 25 millones, 25 Madre mía, millones. qué gusto. Y Olor. ponme otra, y otro carajillo, y quémamelo. Aunque sean 20, Claro, aunque sí, sean da 20 igual, 24 claro. millones, da igual, Me da 24. lo mismo. Leí este libro, Como un sol y sombra. lo terminé, Que un día es un día. lo volví a leer, lo terminé, lo volví a leer. Lo leí 3 veces seguidas. ¿El mismo día? Y es uno de los libros que yo cuando lo tuve en la mano dije, esto es. Esto es Esto es. Esto es. Y este libro, aparte de haber sido extraordinariamente influyente para mí, es muy bueno por una razón muy concreta. Y es porque se la suda todo. Ole. Anda. O sea, él dice, Desarrolla tu propuesta. mi propuesta, Como veo que hay morbo, ves, tiro de aquí. y tiro de- termino ya, es que es la primera vez que él dice, sí, con que en este capítulo vamos con el malo, pues vamos con el malo a muerte. Y eso no se hacía. No, está prohibido. Está prohibidísimo. Lo y prohibió y la tú de Segunda repente, República. y tú estás con el prior Philip, ibas con el prior Philip, y estás con Alina, ibas con Alina, ibas con Y Tom nosotros Wilder, contigo, Juan. A Ibas- muerte. a muerte. A muerte. y es el primero Machácalo. que desarrolla el asumir el punto de vista del lead de la escena, y bueno, pues yo estoy aquí en buena parte gracias al imbécil este. Muy bien. La verdad Vale, es que Follett. voy a decir una cosa. Ken Follett. Juan es el único. Bravo, bravo. Es que lo está haciendo muy bien. Es que lo está haciendo muy bien, la verdad. O sea, todos hemos traído temas buenos, pero es que lo de Juan es como definición de Juan, todo. Es que está muy bien. Javier Cansado. Tengo 2 temas. 2. 2 temas. Los puedo desarrollar rapidísimo. Sí, vamos Vale, bien de sí, tiempo. Rapidísimo. vamos bien. Rapidísimo, sin demorarme. No, sin- pero hacemos una cosa, ¿os parece que nos saltemos a Arturo y ya vamos Yo creo a lo que- bueno? No, no, no. Fíjate, no, lo no. estaba pensando Simplemente yo. vamos más rapidito. Muy rapidito. Lo vamos a estaba ver. pensando yo, fíjate. ¿Me habéis oído alguna vez hablar de un disco de Thelonious Monk, Art Blakey y los Jam Messengers? No, No. no me suena. Aquí no, en Todopoderoso supongo que no. No. En otras reuniones, en otros meetings, a lo mejor sí, pero en este no. Vale, un niño de un barrio de Madrid, ¿vale? Ya tiene sus buenos 14 añitos, ¿vale? Ya- Está un poco más contento que con 12, ¿eh? Con 14 Ha asumido ya la edad, ¿no? Ay, qué aspecto más Tiene más agradable seguridad en sí mismo. tiene la vida. Ay, el tabaco. No, perdón, no, cuidado, no he dicho eso. No vamos a recomendar. Entonces, este niño va al Corte Inglés, por lo que sea, y hay unas rebajas muy buenísimas. Bueno, por lo que sea y porque ya con 14 años es capaz de llegar a los Ya, sitios sin ya, perderse, ¿no? Donde voy, donde pongo el ojo, pongo la Ya bala. ha asumido trayectos, Al Corte ¿vale? Inglés. Muy bien. Vale. Tenemos una persona ya Entonces, desarrollada. Veo que están en oferta. Además, como hay varios. No. Tú te Voy- pones a andar y acabas en alguno. Te bajas y al que te pille más cerca. Vas a Goya y acabas en San José de 90, Valderas. Bueno, 99, pues también hay. 99 pesetas. 99 pesetas que que son, lo que me cuesta 60 céntimos de euro, ¿vale? Me cuesta este disco. Es un disco de Thelonious Monk y Art Blakey con los Jam Messengers. Thelonious Monk es un pianista que influyó muchísimo, por ejemplo, el más famoso Oscar Peterson, que era un poco su alumno, El digamos. piano era su instrumento favorito. Prácticamente, y prácticamente tocaba todo el rato. Y Art Blakey era un baterista que, bueno... que es el pianista de los discos de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Es que está, joder, que está estábamos quedando un ahí, programa sí. Vale. increíble. Entonces este niño Está este niño es cuajaísimo. ya muchacho. He dicho niño, no. Con 14 años, No. ya, No. además en esa época ya no eres un niño. Ya habías espabilado, Ya ¿no? Los 14 de entonces son los 24 de ahora. Eh. Y me compro este disco, ¿vale? Yo tengo es un disco estéreo, ¿vale? Estás tan equivocado. Estéreo, ¿vale? Los 14 de antes son los 24 de ahora, es lo que has dicho, ¿no? A ver, Claro que sí, Javier. La universidad de la vida. Claro que ay, sí. No tenéis... En años de perro estás hablando, ¿no? En años de zarigüeya, como decía Rodrigo. Vamos a ver.
compro tengo un tocadiscos, es un disco estéreo, ¿vale? Vale. Estéreo. Vale. Yo tengo un tocadiscos que es monaural, solo se oye un canal. El disco estereofónico son 2 canales. Es que los jóvenes, es que claro, es que os falta. Es que estáis tontos con los marcianitos. Vale, eso. Pero peor, el tuyo era barato, porque lo normal con el mono es que mezcle las dos pistas de mío estéreo. El tuyo no era o izquierda o derecha. Era monísimo, era un canal u otro. Entonces, entonces sabía que era un disco de jazz, ¿vale? Digo, no, yo no sabía lo que era el jazz hasta ese momento, ¿vale? Entonces me pongo ese disco. Pero escúchame una cosa, perdóname, Javi. ¿Manejabas pasta? Porque gastarte dinero en un disco de un género que no sabes, de alguien que no conoces. No, ya, pero es que yo ¿manejabas dinero? Mi vida es que yo me echo a mí mismo. Vale. Quiero decir que yo he sacado fuerza de flaqueza, vale. Yo he revertido muchas situaciones. ¿Lo robaste? Bueno, vale, ya está. Vale, eres el Armancio Ortega del vinilo. Lo extraje, lo extraje y lo punto. Robaste. Lo extraje, no lo robé. Joder, lo extraje, caray. Bueno, lo extraje, ¿vale? Vale. ¿Lo rescataste, podemos decir? Vale, entonces yo escucho ese disco, entonces o bien escuchaba unos temas solo el piano, además Thelonious Monk, si lo tenéis presente, es un tipo que parece que le caen las zarpas y toca las notas que sean, ¿sabes? ¿Qué es esto? Entonces, qué cosa más rara es el jazz. Y luego escuchaba, por otro lado, escuchaba la sección de viento, o escuchaba la batería tocando, y digo, pero esto, ¿qué tanto rollo con el jazz? Me pasa como de literatura, ¿qué rollo es este? Poneos de acuerdo, ¿no? Le citabas tú. Yo tenía un amigo que era rico, que su padre era bedel del instituto, y tenía dinero para 2 baffles. y tenía un tocadiscos con 2 altavoces estereofónicos. Entonces me llevé el disco allí y escuché eso. Y dije, madre mía. Venga, el otro tema. Venga, va. Claro, es que tiene un sentido del ritmo, no le pillamos, ¿eh? Venga. Vale, venga, sí, ya está. Sanadú, ¿vale? Vale. Internet. Sanadú, es verdad que le habías prometido. Internet. Bueno, Internet no, YouTube. Yo conocía Internet, pero conocía YouTube. Yo no conocía YouTube, ¿vale? Pero es un chaval de 24 años. No, escucha. No. Primero, contesto rápido. Vamos a ver. YouTube es del año 2010, si no me fallan las cuentas. Vamos a ver, yo he sido pionero en Internet, cuidado con esto. Bueno, o del 8. A lo que vamos. ¿De qué? Pionero, YouTube, vale. Pionero en Internet, cuidado. Vale, o sea, vale. Cuando no teníais Internet, él ya era mono todavía Internet. Yo no era estéreo. Yo tenía... No, es mentira, es de 2006 fijo. 2006, no, ¿vale? seguro. Yo tenía muchísimos recuerdos, ¿vale? Muchísimos recuerdos. Pero en mi época de niño, no tenías ninguna manera de asimilar las grabaciones, las películas, los programas de televisión, los tenías solo en tu memoria. No es como ahora que lo puedo ver. Entonces yo no lo había visto. Y de pronto aparece YouTube, ¿vale? Yo tenía mis recuerdos de niño, mis series que veía y tal, y que no, las tenía en mis recuerdos y jamás las había vuelto a ver. Entonces aparece YouTube, digo, ¿y si en YouTube está Guardianes del Espacio? Que es una serie que se puede ver hoy día, por favor, no voy a decir... ¿Qué es Guardianes del Espacio? Por favor, que alguien... O sea, es que es una serie de ciencia ficción hecha con marionetas. Que se ven los hilos, cómo se mueven los muñecos. O sea, no te lo puedes creer. Visto, con la cabeza gorda. Con la cabeza gorda y con con unas tramas que me lío yo del bobo este de Ken Follett. O sea... Entonces, de pronto, todos mis recuerdos, el hombre de Cipoll, Bonanza, La mujer biónica, el túnel del tiempo, el fugitivo, todas esas series que yo veía de niño, las pude volver a ver. Y para mí fue Sanadú. Venga, otro tema. Venga, ya está. Ya está. Vamos, venga. Has recomendado YouTube, ¿no? Como He recomendado concepto de... YouTube para... No, Arturo, es peor. No, sí. Has recomendado escuchar los discos en estéreo Ajá. y acceder a Internet. Y acceder a Internet. Muy recomendable pero tener moderno, Internet. pero moderno, con wifi. Chavalitos jóvenes, no os perdáis Internet, que es el futuro, ¿eh? Los que Ya os lo gustan veréis. los grupos de ahora como Púrpura Profundo. O Ahora, gracias a Internet, Las Puertas. podéis escribir cartas y llegan en el día. Incluso coger un avión privado. Vale, voy yo, Vale. súper rápido, súper rápido, Venga, súper va, rápido. va, va. Venga, que todos queremos oír a Rodrigo. Claro, por eso. Yo... Vale, el manual de Patomas. Hay muy pocas cosas que se puedan comprar en su momento cuando yo era pequeño. Yo era un niño muy pequeño. Me encantaba Patomas. Y muy había poco- poquísimas cosas de Patomas. Había muy poco de Patomas. Patomas era una versión que hicieron los italianos y empezó a aparecer en una revista que se llamaba Don Mickey, que era una revista con
historias del Pato Donald y de Mickey Mouse En formato que chiquito, en un formato muy pequeño, de bolsillo, muy parecido al manual que he traído hoy, y que contaban una generación de autores, guionistas italianos y de dibujantes italianos que fueron los que crearon de alguna manera, junto con algunos americanos, la mítica de estos personajes. Estos personajes que solamente hasta ese momento habían salido en cortometrajes, en los que no había pues muchas relaciones que luego y muchos personajes que luego conocimos. Del Pato Donald, sobre todo, pues se inventaron a los sobrinitos, Jorgito, Jaimito y Juanito, y se inventaron una manera de hacer una parodia de Batman. Porque el Pato Donald, por la noche, gracias a un traje y una serie de artilugios que encuentra debajo de un sofá de un chalet que hereda, se convierte por las noches en es un el origen, justiciero. ¿no es Eugenio Tarconi? No. ¿Cómo es? ¿Eugenio o un genio? Un genio, ¿no? Eugenio, no. ¿Eugenio? Luego Eugenio Tarconi le diseña los coches, etcétera. Bueno, era lo más parecido a Batman que yo podía leer siendo pequeño. Aunque el juego de palabras viene de Fantomas, pero... Eso es, aunque el juego de palabras está mucho más inspirado en Fantomas y de hecho en Fantomas están inspirados muchos de los personajes porque se va creando una especie de mística de Bat Familia o de Pat Familia de grandes superhéroes. Bueno, ¿Acabas de decir Pat Familia? sí, y aparece el manual de Patomas, que por supuesto, como ha dicho Rodrigo, como no había muchas historias de Patomas, pues era algo más de Patomas. Es que, Arturo, los célebres eran los manuales de los jóvenes castores. Eso es, esos que eran, protagonizaban los sobrinos. eran los mainstream, eran los Ken Follett. Y donde aprendías, por ejemplo, a hacer un nudo con el as de guía, Eso por es. ejemplo. Y aquí O una hoguera. Te Y hablaban aquí de tu horóscopo. Te enseñaban un montón de cosas, por ejemplo, trucos de magia para niños, pero te enseñaban trucos de magia o te enseñaban, por ejemplo, a interpretar una firma. O sea, te enseñaban cosas detectivescas, muy básicas, pero, por ejemplo, pues lo típico de esconder una tinta usando el zumo de limón, una serie de trucos que a mí me fascinaban. Y Patomas es ahora mismo, acaban de reeditar todas las aventuras de Patomas y por eso lo he traído, porque me lo estoy Están las refrescando aventuras, ahora. Porque en Don Mickey, cuando había una historia de Patomas, era como fiesta. Era fiesta, Porque claro. nunca había historias de Patomas. Pero a ver, Como te vosotros sacaran a Patomas en la portada del Don Mickey, tú ya flipabas. tenéis para muchísimo siempre. dinero. No, Entiendo, ¿no? O no. teníais muchísimo. Bueno, No, era pa' tú, fotocopias. Tú, Arturo, ahora no. Pero, Yo tengo Era pa' muchísimo. fotocopias, Yo lo he decía, tenido "Mamá, que dame, que es subir pa' a la fotocopias". nube. Claro. pero, No me pero cabe. eran muy Yo lo he caros. subido a YouTube. Escucha, los Don Mickeys eran muy caros. Había que cambiarlos en el colegio. A mí me los compraba. Pero yo era de una familia extremadamente rica. Claro, y teniendo padres, Juan, que es que al final todo suma. Rodrigo, yo creo que ya cierras tú porque ya no nos va a dar tiempo a más. O sea, cierras tú, sacas la última cosita y... ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, ¡qué suerte! Saca lo mejor, ¿eh? Qué ¡Qué bien hemos suerte! hecho dejándolo al final, ¿eh? Pues hasta aquí el programa. Si es que es tan bueno. Lo dejamos en la interjección Ya está, lo y el dejamos ahí oyente y- que se busque la vida. Muchísimas gracias. ¡Qué suerte! En realidad solo tengo 4 de 5 y no tengo el principal, que es el pequeño Nicolás. Porque aunque le sorprenda a algunos, el pequeño Nicolás no es un trepa, o sí lo es, pero originalmente no lo era. Sí, pero no es un señor que sale ahora en las cosas. Eso es. No es Y que eso. va a juicios. Y de hecho la denominación del pequeño Nicolás, aunque no lo sabe nadie, viene de estos libros. Arturo, no son precisamente el underground más underground. O sea, esos libros lo pueden haber tenido 10 millones de españoles. ¿Tú crees? Vamos, ¿De ahora? Estoy ¿De españoles de ahora? No, No, y españoles españoles de sobrios. antes. O sea No que Ken tu, Follett. tu venta ha sido, aunque no lo sepa nadie, aunque yo solo lo sé yo, pero había un pequeño Nicolás antes. Bueno, mi experiencia también, como la de Arturo, es que cuando hablas ahora del pequeño Nicolás, se refieren a ese joven. Y cuando explicas que el libro es previo... la boca! Pero- Juan, ¡te hay has callado la boca! hay Pero gente que no lo Ken conoce Follett, y hay un gente que sí. genio. En mi- Ken Follett, el más grande autor de bestseller que he conocido en mi vida. Y un tío sobrio. Adelante, Rodrigo. Bueno, El pequeño Nicolás, explica El qué pequeño es. Nicolás es un personaje que ideó Goscinny, a quien siempre hemos llamado Goscinny, cuando hablamos Sí. de Uderzo y Goscinny, los autores de Asterix. ¿Y cómo se pronuncian, de verdad? Bueno, de verdad, ni puñetera idea, pues no sé francés. Pero Goscinny.
Claro, sí, Ahora, francés siempre ¿esto es francés de verdad? acentuado al No, final. ya te aclaro yo que no. Ahora, si viniera un francés, lo diría de verdad y no se parecería en nada a lo que yo acabo de decir. En todo caso, son textos que escribía Agostini para su... Agostini, es que siempre hemos dicho Agostini. Hemos dicho Agostini, Vamos a decirlo mal, como hemos dicho Sobre siempre. todo para Pilot, que siempre hemos dicho Pilot. Siempre he dicho pilote. Una revista legendaria francesa que además dirigió durante mucho tiempo Agostini. Que Goscinny. son las aventuras de un niño de una familia media francesa llamado Nicolás, el pequeño Nicolás, y las aventuras con sus amigos, que son Alceste y Añán, que era el favorito de la maestra, y que ilustró Sempé. Sempé, un grandísimo ilustrador, también francés, una línea muy simple, pero enormemente sabia, y de hecho no hay manera ya de desligar al pequeño Nicolás de sus dibujos. Con una vocación cómica y que por alguna razón ahora se editan en ediciones infantiles. Se supone que es para público infantil, algo un poco extraño, la verdad. Es muy, muy divertido, son mucho más para padres de alguna manera que para niños, aunque yo lo descubrí de niño y me divertía muchísimo, que es lo que sucede casi siempre con la buena literatura infantil, que es simplemente para todos. Y cada uno pela la cebolla hasta donde llega. Claro, cuando lo lees después, descubres efectivamente muchas más capas, otra ironía, una forma de, no diré que de juzgar, pero de reírse de una determinada forma de nueva burguesía o de clase media acomodada. Y son no solo entrañables, sino que divertidísimos, con una prosa muy, muy especial, que ha resultado muy influyente. Del mismo modo que cuando uno lee Mafaldas, acaba repitiendo determinadas expresiones de forma Tienen mucho que ver natural. entre sí, ¿no? No lo sé. A lo mejor es porque cuando accedimos a ellos, pero si es como este grupo que son prácticamente inseparables y que cada uno es de su padre y de su madre, pero que juntos forman algo. Pero Mafalda es un poco más agrio que esto, yo creo. ¿Tú crees? Mafalda, sí. Yo creo, bueno, aquí o sea, cuando eres niño te gusta mucho que se reírse de los mayores, y en esto se ríen de los mayores todo el tiempo. Pero se ríen con cercanía. En Mafalda es un poquito acre. Está basado además en las reiteraciones constantes. Cuando un niño cuenta una cosa 19 veces o hace una aclaración que ya ha hecho muchas veces y la vuelve a hacer, o cada vez que presenta a un personaje lo hace de la misma manera. Inicialmente algunos de estos relatos se reunieron en un pequeño libro que se llamaba El Pequeño Nicolás, después llegó Los Recreos del Pequeño Nicolás, después creo que fueron Las Vacaciones del Pequeño Nicolás. Se vendió mucho menos uno que se llamaba Joaquín tiene problemas, porque no tenía la palabra Nicolás. Así que lo reeditaron como Los Problemas del Pequeño Nicolás. Y, ¿A quién se le ocurre? y en fin, hace relativamente poco. Que hace Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 Y el a la coronel tercera Trauman. Claro. Y Dice, hace- Stallone no está bien. No, Los tío, problemas llama- del coronel Trauman. Claro. Relativamente poco, la hija de Goscinny decidió ponerse en contacto con Sempé antes de su muerte. Evidentemente, Sempé ha muerto hace un año, creo. Hubiera ¿no? sido Hace divertido muy que poco. hubiera sido después. Hace muy poco, rastreando todas las publicaciones del Pequeño Nicolás que había en estas revistas, descubriendo que la mayor parte de ellas habían quedado inéditas. Y de hecho se han publicado desde el año 2000, no sé si 6 o 2008 para acá, muchísimas más historias del Pequeño Nicolás originales de las que se habían editado durante 40 En su años. momento, sí. De forma sorprendente. Ilustradas por Sempé. Confieso que no he leído las inéditas, o no creo haber leído las inéditas. En cualquier caso, recomiendo a cualquiera que las lea. Y como este programa no es exactamente de recomendaciones, sino de, en fin, admisiones de influencias previas. ¿Por qué lo Bueno, traes tú? Porque me he dado cuenta con el paso del tiempo que ha resultado enormemente influyente por muchas razones. Por el modo de abordar cosas de una manera no necesariamente crítica, al menos en lo externo, o de reírse de según qué cosas, no diré que con bonomía, sino con una cierta distancia que evita el juicio ideológico o político, sino el simplemente humanístico, de esa forma tan berlanguiana de tener cariño por todo lo que te rodea, con todos sus errores, con todos sus defectos, y reconocer a través de otros personajes cuáles son los propios. Y me he dado cuenta con el paso del tiempo que las revisito con mucha frecuencia porque son de esas pequeñas marcas o hitos que acaban casi filtrándose finalmente en el ADN. Son todo buenas personas en estos libros, ¿no? De Goscinny, y bueno, incluso en toda la obra de Goscinny. O sea, es todo Sea buena la persona. maestra, sea el Quien sea, o sea, director, cada en uno eso hace se lo que parece puede. mucho a Berlanga, ¿no? Es que es muy bonito porque Primer además, Berlanga, sobre además todo, ¿no? tienen el guapo, el gordo, el gracioso El rico, y el repelente.
¡Nos vamos, señores! Muchísimas gracias a la estancia de Fundación Telefónica, gracias a la gente que nos ha ayudado con la lengua de signos. Muchas gracias, Mónica. Ha estado con nosotros el guapo Rodrigo Cortés. El guapo Javier Cansado. El guapo Juan Gómez Jurado. Y el repelente Arturo González Campos. Muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo Todopoderoso.